Se podía escuchar el tic-tac sutil del reloj de péndulo en el pasillo, un sonido que para Alejandro sonaba como un conte regresivo, cada segundo marcando una oportunidad perdida, un deadline acercándose como una guillotina. Sentado frente a su escritorio de caoba, con la camisa blanca desabrochada en el cuello y las mangas arremangadas hasta los codos, el magnate inmobiliario no veía la belleza de la noche ni el lujo que lo rodeaba. Solo veía números, proyecciones y amenazas veladas en los correos electrónicos que inundaban su pantalla como una marea negra. Su mente era una maquinaria incansable, engranada por la presión de los inversores que exigían expansión, más edificios, más territorios, más poder. Sin embargo, en algún lugar entre la adquisición de un nuevo complejo hotelero y la fusión con una empresa extranjera, algo se había roto, algo invisible pero tangible como el aire que respiraba. Recordaba cuando ese escritorio era donde planeaban sus viajes de luna de miel, donde dibujaban los planos de su primera casa juntos. Ahora, era una trinchera desde la que defendía un imperio que sentía que se le escapaba de las manos. Sofía estaba de pie en el umbral de la puerta del estudio, observándolo sin hacer ruido. Llevaba puesta una bata de seda suave, color crema, que contrastaba con la oscuridad de la habitación. No tenía sueño, o quizás el sueño había sido desplazado por una inquietud que le anudaba el estómago desde hacía semanas. Conocía a Alejandro mejor que nadie. Conocía la forma en que fruncía el ceño cuando algo le preocupaba realmente, y la forma en que sus hombros se tensaban cuando estaba a punto de tomar una decisión drástica. Esa noche, sus hombros parecían cargar el peso del mundo. Ella dio un paso adelante. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera fue apenas un susurro, pero suficiente para que Alejandro se estremeciera ligeramente. Aunque no se volvió de inmediato. Terminó de escribir una frase en el teclado, guardó el documento con un clic seco y finalmente giró la silla para enfrentarla. La luz de la pantalla iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras duras que envejecían sus facciones, haciendo que pareciera un extraño para la mujer que lo amaba. No deberías estar despierta, Sofía, dijo él, con una voz que sonaba ronca por el desuso y el cansancio, pero que mantenía ese tono autoritario que usaba en las juntas directivas. No había crueldad en sus palabras, solo una preocupación mal disimulada bajo capas de estrés. No podría dormir sabiendo que estás aquí, luchando solo contra fantasmas que no puedes tocar. She didn't want him to feel accused. Acercándose lentamente. She wanted him to feel safe. Su voz era suave, cargada de una ternura que parecía resistirse a apagarse a pesar del viento helado que soplaba entre ellos. Se detuvo detrás de su silla y colocó las manos sobre los hombros de él. Sintió los músculos tensos como piedras bajo la tela de la camisa. Alejandro cerró los ojos por un instante, permitiendo ese contacto, buscando en el calor de las manos de su esposa un ancla en la tormenta que era su vida. Por un segundo, quiso decirle todo. Confesarle que tenía miedo, que se sentía insuficiente a pesar de los millones en el banco. Pero el orgullo, ese viejo enemigo, cerró sus labios. No son fantasmas, son responsabilidades, murmuró él, cubriendo las manos de ella con las suyas por un momento, antes de soltarlas y girarse completamente para mirarla a los ojos. Los ojos de Sofía brillaban con una inteligencia y una sensibilidad que a Alejandro le habían enamorado años atrás, pero que ahora le parecían un recordatorio de todo lo que estaba descuidando. Veía en su mirada un reflejo de la mujer que él había prometido cuidar, y la vergüenza lo golpeó con fuerza, aunque no lo demostró. Las responsabilidades no deberían costarte tu paz, Alejandro. Ni tu presencia. Llevas 3 semanas llegando después de que yo me duermo, yéndote antes de que yo despierte. Nos estamos convirtiendo en extraños que comparten una cama y una cuenta bancaria. Alejandro se levantó, caminando hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez infinito, lleno de posibilidades y peligros. Se sirvió un vaso de agua, evitando mirar el reflejo de Sofía en el cristal. El agua estaba fría, pero no logró calmar la sed de incertidumbre que lo consumía. Pensó en la llamada que había recibido esa tarde. La voz al otro lado de la línea era fría, calculadora. Le habían dado un ultimátum velado, o expandía las operaciones internacionales inmediatamente, o perdería el respaldo financiero. No era solo ambición, era supervivencia corporativa, o al menos, eso se decía a sí mismo para justificar el sacrificio de su vida personal. Pero en el fondo, sabía que había convertido la empresa en su identidad, y sin ella, no sabía quién era. Esa pérdida de identidad era lo que realmente temía, más que la quiebra. Sofía lo conocía sin el título.
But we go on our terms. Y eso lo aterraba más que cualquier auditoría. We speak the truth. Por eso la alejaba, paradójicamente, porque su amor era el único espejo que le mostraba su vulnerabilidad, y él no podía permitirse ser vulnerable frente a nadie, ni siquiera frente a la mujer que amaba. Estoy construyendo un legado. But as they stood there, todo esto, todo lo que tenemos, es para asegurar nuestro futuro, para que nunca tengas que preocuparte por nada. Pero ya me preocupo, intervino ella, dando un paso hacia su espalda. Lucas me preocupa que cuando hayas construido ese legado, no haya nadie aquí para compartirlo contigo. Me preocupa que estemos tan enfocados en el nosotros del futuro que estemos destruyendo el nosotros del presente. ¿Recuerdas cuando empezamos? No teníamos nada. Pero teníamos tiempo. Teníamos cenas largas, conversaciones sin prisa. Ahora tenemos todo. Menos tiempo. Hubo un silencio pesado. Alejandro bebió el agua de un trago, sintiendo el líquido frío bajar por su garganta. Pero no enfriaba el fuego de la ansiedad que llevaba dentro. Sabía que ella tenía razón, pero la maquinaria que había puesto en movimiento era demasiado grande para detenerla abruptamente. Había contratos firmados, vuelos reservados, expectativas creadas. Detenerse ahora significaba debilidad. La debilidad era devorada por los tiburones que circulaban esperando un error. Hay una oportunidad en Europa, dijo finalmente, sin volverse. Una expansión masiva. Si esto sale bien, consolidaremos la empresa por las próximas 3 generaciones. Tendré que viajar, Sofía, por un tiempo indeterminado. El corazón de Sofía dio un vuelco. No era la primera vez que viajaba, pero el tono de su voz sugería algo definitivo, algo que sonaba más a una huida que a un viaje de negocios. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición vaga pero insistente. Se llevó instintivamente la mano al vientre. Un gesto sutil, casi inconsciente, como si protegiera algo frágil que aún no tenía nombre. Por un tiempo indeterminado, repitió ella, buscando claridad en las sombras. Estamos hablando de semanas o de años. Alejandro, no lo sé aún. Depende de cómo se desarrollen las negociaciones. Pero necesito estar allí personalmente. No puedo confiar esto a nadie más. Sofía rodeó el escritorio y se puso frente a él, obligándolo a mirar. Sus manos temblaban ligeramente, aunque trató de ocultarlo entrelazando los dedos. La luz de la luna bañaba su rostro, revelando una palidez que Alejandro no notó, demasiado absorto en sus propios problemas. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros en esa ecuación? Porque suena como si nos estuvieras dejando fuera del plan. Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro, despeinándolo con frustración. No te estoy dejando fuera, te estoy protegiendo. Este nivel de estrés no es para ti. Quiero que te quedes aquí, en tu estudio, diseñando, creando belleza. Déjame lidiar con la bestia. No quiero que luches contra la bestia solo. Stone walls rose into the twilight, con la voz quebrándose ligeramente. Quiero estar a tu lado. Soy tu esposa, no una decoración que se queda en casa mientras tú sales a conquistar el mundo. Hay algo más, Alejandro. Algo que no me estás diciendo. Siento que hay una distancia que no se puede cruzar con llamadas telefónicas. Alejandro la miró, y por un segundo, la máscara del magnate imperturbable se agrietó. En sus ojos hubo un destello de dolor, de confusión. Había rumores, habladurías en la oficina, malentendidos que él había elegido no compartir para no preocuparlo, pero que ahora se alzaban como muros entre ellos. Un socio le había sugerido que la presencia de Sofía en ciertas reuniones podría ser vista como un conflicto de interés, que su éxito independiente podría distraer la atención de los inversores de la visión única de Alejandro. Orgullo. Eso era lo que era, un orgullo malentendido que le hacía creer que debía separar sus vidas para salvar su imperio. A veces, para salvar el barco, hay que soltar lastre, dijo él, una frase infeliz que salió de su boca antes de que pudiera filtrar. Sofía retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, brillando bajo la luz de la luna. El dolor fue físico, un pinchazo agudo en el pecho que le quitó el aire por un momento. Susurró, la palabra cayendo entre ellos como una sentencia. ¿Es eso lo que soy para ti ahora? Un peso que te impide volar. No, Sofía. No quise decir eso. Alejandro dio un paso hacia ella, extendiendo las manos. Pero ella se cruzó de brazos, creando una barrera física. Suena exactamente a eso.
Lucas, Esquicate, Alejandro. The voice came from the top Hablas de of the legacy, sweeping staircase. de inversiones, A woman de lastre. descended slowly. ¿Dónde quedo Her yo en hand todo gliding esto? along the polished ¿Dónde queda el wooden amor railing? que prometimos She was cuidar sin elegant, importar her las hair tormentas? swept up in a style La tensión that en la looked painful habitación to era maintain. palpable, Wearing casi a gown that eléctrica. shimmered like liquid El aire silver. parecía haberse This vuelto was Margaret, denso, his mother. difícil de respirar. Behind her walked a man with Alejandro sharp sentía una features and presión en eyes el that pecho, missed nothing. una mezcla Arthur, de his culpa y father. terquedad. Mother. Sabía que estaba Father, perdiendo el Lucas said, control his de la voice conversación, Though y por Elena felt the extensión, tension el radiating control from de his su side. relación. Pero la presión externa era tan abrumadora que sentía que si cedía un poco, todo el castillo de naipes se derrumbaría. Tengo que hacer esto, dijo Her gaze él, swept over con una Elena, firmeza que sonó starting from her definitiva. shoes and rising No puedo slowly to her explicártelo face. todo ahora. It wasn't a No look of entenderías hostility. la magnitud It de lo was que está en worse. juego. It was a look Pero of confía en assessment, mí. like a buyer Siempre he hecho inspecting lo mejor goods para that didn't quite nosotros. meet the specifications. Confiar en ti requiere que seas Elena, transparente, Margaret respondió repeated, Sofía, testing the name as limpiándose if it una were a lágrima que foreign logró word. escapar. Lucas has mentioned Y ahora you. mismo, Though he rarely siento brings que estoy guests. viviendo con un extraño Home. que lleva la It's a cara de mi beautiful marido. home, Mrs. Sterling, Se dieron la Elena espalda. said, her voice Alejandro sounding volvió a too mirar loud la in the ciudad, quiet hall. viendo las She luces curtsied borrosas slightly, a través de an sus ojos instinctive gesture húmedos. of respect that Sofía felt miró hacia la clumsy in this puerta, modern palace. sintiendo que si cruzaba Arthur ese stepped umbral, forward, algo extending cambiaría a para hand that siempre. Elena shook. Había un His grip secreto was firm, guardado en lo más dry and profundo de brief. su ser. Welcome. Una sospecha que Dinner había is served in ignorado the por dining miedo room. a añadir más Please follow us. complicaciones a una He vida didn't ya ask how their demasiado journey compleja. was. He didn't Un offer to retraso, take their coats. un cansancio He diferente, simply turned and una walked, sensibilidad a expecting los them to olores follow. que antes le They encantaban. moved through a hallway No lined estaba with segura, portraits of pero la ancestors intuición who all femenina shared le the same susurraba que stern su vida expression. estaba a punto de Elena cambiar felt like an drásticamente, intruder in a museum. independientemente Every de step las felt heavier than the decisiones de last. Alejandro. Lucas Pero walked beside decirlo her, ahora, close en enough medio that de their esta arms grieta, brushed. con el hablando de Breathe, soltar he lastre, murmured without parecía looking at her. imposible. Just breathe. ¿Cómo podría They're just anunciar una people. nueva vida They don't cuando él feel like parecía people, querer escapar de la Elena que ya whispered back. tenían? They El feel miedo like a ser judges. rechazada, The a dining que su room was noticia fuera dominated by vista a como table una long cadena enough to más seat que como 20, una bendición. yet only Le 4 selló los places were labios. set at one end. Mañana tengo una The cena distance between the importante, chairs seemed dijo intentional, Alejandro, creating rompiendo a el physical silencio gap con una that voz mirrored fría, the emotional volviendo one. al modo Elena empresarial sat para where protegerse del indicated, dolor. between Lucas No me and an esperes empty chair that despierta. felt like a barrier. No lo haré. Margaret respondió sat at the Sofía, head, con with una Arthur to dignidad her dolida. right. Servants Buenas moved noches, silently around Alejandro. the room, placing Buenas dishes noches, covered with silver Sofía. domes. Ella salió The de la clink of habitación, silverware against cerrando china la was puerta the only suavemente. sound. El When clic the de la domes were cerradura lifted, sonó como the un food was cerrojo en una exquisite, prisión. artfully arranged, Alejandro but se Elena's quedó solo stomach en was la tied in oscuridad, knots. rodeado de She lujo picked y up her éxito, fork, pero nunca noticing se that había there were sentido 3 of tan them pobre. beside her plate. Se sirvió otro She vaso de hesitated, agua, unsure pero which no one lo to bebió. use. Solo The miró outer el one for líquido the salad, transparente, Lucas said preguntándose softly, cuando leaning fue slightly exactamente so que el only she camino could se hear. había dividido. He didn't make a show Cuando of fue it, que el éxito but she se saw convirtió Margaret's en el eyes enemigo narrow de la slightly felicidad. at the whisper. No sabía Lucas que esa tells us noche you work in sería a la repair última shop, vez que compartirían Arthur el said, mismo techo breaking the durante silence. 4 años. He cut into No his sabía meat que with su precise decisión de movements. priorizar el imperio sobre la Watchmaking, is it? intimidad tendría Yes, sir, consecuencias que Elena ningún dinero replied, setting podría her fork down compensar. gently. Y We Sofía, restore old al otro lado de la mechanisms. puerta, Clocks, se apoyó watches, contra la music pared, boxes. Things deslizándose that hasta el people suelo, think are broken abrazando beyond sus repair. rodillas. Quaint, Se llevó Margaret una mano said, al taking vientre, a sip of wine. todavía plano, It must be todavía comforting un to work secreto. with things that ¿Qué can be vamos a fixed. hacer? Unlike Pequeño, people, susurró grow al vacío, reputations. con la voz The air in the temblando. room grew Tu heavier. padre parece haber Elena felt olvidado the heat cómo rise volver in a her casa. cheeks. La She noche looked at avanzó, Lucas, who had tragándose stiffened. sus palabras, Mother, guardando el Lucas warned, his secreto voice que low. definiría sus I'm merely destinos. making La conversation, ciudad seguía Margaret brillando, replied smoothly, indiferente al drama placing her humano glass que se down. desarrollaba en lo It's alto de important to aquel understand where rascacielos, people come from. donde dos corazones que Context is latían al everything. mismo ritmo Lucas has been comenzaban away from the business lentamente for some a time. desincronizarse. We were hoping his El return equilibrio would delicado signal se a new había focus. roto, y las But perhaps piezas his comenzaban a distractions caer, remain. una a I'm not una, a distraction, hacia un abismo que Elena ninguno said, de los dos the words podía ver slipping out before she completamente could stop todavía, them. pero She que hadn't ambos meant to sentían speak en la so piel como el boldly, presagio but de the una sting of the tormenta word inevitable. distraction hit a nerve. El amor estaba allí, I love him, sí, and I pero support estaba him. enterrado bajo Arthur looked up escombros from de his plate, orgullo, his eyes cold. malentendidos y Love ambiciones is a volatile desmedidas. currency, my Y dear. mientras It Alejandro fluctuates. volvía a sentarse frente a Legacy, su however, is computadora, solid. la luz It azul requires iluminando su stability. rostro cansado, Partners who y understand Sofía the se weight of the levantaba name del they suelo carry. para ir a una I habitación understand vacía. weight, Elena El said, destino her
comenzaba a tejer su trama, paciente y silencioso, esperando el momento adecuado para cobrar la factura de esas decisiones. I know what it's like to work for every compartido, donde el sonido de los cubiertos contra la porcelana resonaba como un recordatorio de la distancia que se había instalado entre ellos. Alejandro salía antes del amanecer y regresaba cuando la ciudad ya dormía, evitando el contacto visual, evitando la posibilidad de que una mirada pudiera derrumbar las defensas que había levantado alrededor de su corazón. Sofía,
The sound cracked through the room. Intentaba mantener la normalidad. The servants froze, preparando los planos para su propio estudio. Pero su mente vagaba constantemente hacia la vida que crecía en su interior. Un secreto que ahora pesaba más que cualquier proyecto arquitectónico. Lucas. La sospecha de embarazo se había convertido en una certeza silenciosa tras una prueba comprada en la farmacia de la esquina. Lucas escondida en el fondo de su bolso como un tesoro peligroso. Sin embargo, el momento para compartir la noticia parecía haberse desvanecido, sepultado bajo la indiferencia gélida de su marido. La semana culminó con la gala de inversores, el evento más importante del año para la corporación de Alejandro. Era la noche donde se definiría la fusión que le permitiría expandirse hacia Europa. El sueño que lo estaba consumiendo vivo. Margaret había insistido en asistir, pero no solo como su esposa, sino como socia estratégica, ya que su firma de arquitectura había diseñado los renders que venderían el proyecto. Vestía un elegante vestido azul noche, su cabello recogido en un moño sofisticado que dejaba al descubierto la curva delicada de su cuello, pero bajo la belleza exterior, sus nervios estaban tensos como cuerdas de violín. Sentía que algo iba a salir mal. Una premonición que le erizaba la piel cada vez que Alejandro la miraba con esa expresión evaluadora, como si ella fuera un activo más en su balance general, y no la mujer con la que había compartido una década de vida. El salón del hotel era un espectáculo de luces cristalinas y trajes de etiqueta, pero para Alejandro era un campo de batalla. Caminaba entre los invitados con una sonrisa ensayada, estrechando manos, brindando con champaña que no bebía. Sofía lo seguía a una distancia prudente, observando cómo su esposo se transformaba en el magnata implacable que el mundo admiraba. En un momento dado, Alejandro fue llamado urgentemente por su socio principal para discutir un último detalle en una sala privada, dejándola sola cerca de la barra. Fue entonces cuando Carlos Méndez, un competidor antiguo y rival declarado de Alejandro, se acercó a ella. Carlos era un hombre carismático pero astuto, conocido por sus tácticas agresivas para adquirir empresas sin quiebra. Sofía lo conocía de eventos pasados y, aunque no confiaba en él, mantuvo la compostura por educación profesional. Sofía, siempre un placer, dijo Carlos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo que el proyecto Horizonte está recibiendo toda la atención. Alejandro debe estar encantado. Es un trabajo duro, Carlos, pero estamos confiados, respondió ella, manteniendo un tono neutro, sin ofrecer más información de la necesaria. No, confianza es buena, pero la prudencia es mejor, susurró. You promised me a chance to inclinándose ligeramente. Instead, bajando la voz como si compartiera un secreto. He oído rumores sobre irregularidades en los permisos de la zona norte. Si Alejandro sigue adelante sin revisar los documentos legales, podría perderlo todo. Tengo una copia del informe aquí, solo por si quieres proteger su inversión. Carlos extendió una carpeta delgada hacia ella. Sofía dudó. Su instinto le decía que no aceptara nada de él. Pero el miedo por el éxito de Alejandro, por el esfuerzo que él había depositado en esto, la cegó por un instante. Pensó que estaba actuando como una esposa leal, protegiendo a su marido de una posible trampa legal. Tomó la carpeta, solo para echarle un vistazo rápido, con la intención de entregársela a Alejandro apenas regresara. Solo through the hallway of ancestors. Gracias por la advertencia. Haz lo que debas hacer, seemed to chase them to the door. A veces, los aliados están más cerca de lo que creemos. En ese preciso instante, Alejandro salió de la sala privada. Sus ojos barrieron el salón buscando a Sofía para presentarla a un inversor clave. La escena que se grabó en su retina fue instantánea y devastadora. Su esposa, de pie muy cerca de su mayor rival, recibiendo un sobre de sus manos mientras Carlos le susurraba algo al oído y ella asentía con una expresión que, desde la distancia, parecía de complicidad. El mundo de Alejandro se detuvo. El ruido de la fiesta se amortiguó, convertido en un zumbido lejano. Sintió un calor subir por su cuello, una mezcla de rabia y vergüenza que le nubló la visión. No vio la preocupación en el rostro de Sofía, ni la tensión en sus hombros. Solo vio la traición. En su mente cansada y paranoica, los puntos se conectaron demasiado rápido. Las reuniones secretas, el estrés de la negociación, y ahora esto. Creyó que Sofía estaba negociando con el enemigo, quizás para salvar su propia firma a expensas de la de él, o peor, que había sido manipulada para filtrar información. Caminó hacia ellos con pasos largos y decididos, ignorando los saludos de los invitados que quedaban a su paso. Cuando llegó,
Su presencia fue como una tormenta repentina. She felt a strange awakening. Carlos sonrió. The letter in her bag seemed to burn against her side. The judgment of la pareja sola en medio de la multitud. But it wasn't the end. Alejandro no gritó. It was the catalyst. Su voz fue un silbido. And as the car merged onto the highway, ¿qué crees que estás haciendo? Their apartment building. Sofía, Lucas turned off the engine but didn't move. Apretando la carpeta contra su pecho como un escudo. His breathing shallow. Alejandro, I shouldn't have let them speak to you like that. Carlos me dio esto porque. Carlos te dio esto. Interrumpió él, señalando la carpeta con desdén. Elena reached over, covering his hand with hers. ¿Desde cuándo eres su confidente? ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? No hay ningún esto, insistió ella, con los ojos llenados de lágrimas de frustración. Intentaba protegerte. Dijo que hay irregularidades en los permisos. Solo quería ver si era verdad para avisarte. Alejandro soltó una risa amarga. Elena reminded him gently. O asegurarte de que si yo caigo, tú tengas una salida con él. No sabes lo que he sacrificado para estar aquí. No sabes lo que está en juego. Y tú, detrás de mi espalda, jugando a dos bandas. El dolor en la voz de Sofía fue palpable, como si la hubieran abofeteado en público. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Susurró, con la voz quebrada. Soy tu esposa. He estado a tu lado en cada fracaso, en cada deuda, en cada noche sin dormir. ¿Y ahora crees que te vendería por información? La confianza se gana, Sofía, y se pierde en un segundo, dijo él, mirándola como si fuera una extraña. He visto lo que he visto. No voy a arriesgar mi empresa, ni mi futuro, basándome en la lealtad de alguien que se reúne con lobos en mi espalda. Alejandro dio un paso atrás, y en ese movimiento, Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Vio en sus ojos una decisión tomada, una puerta cerrándose con llave. No había espacio para la explicación. No había espacio para la verdad. El orgullo de Alejandro era un muro demasiado alto para escalarlo en medio de un salón lleno de gente. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella, temiendo la respuesta. Lucas went to the shop, declaró él, con una frialdad que heló la sangre de Sofía. El vuelo a Frankfurt sale en 4 horas. La negociación en Europa no puede esperar. No puedo tener distracciones aquí. Necesito limpiar mi cabeza. Necesito espacio para pensar en quién está realmente en mi equipo. Ahora, sin hablarlo, Sofía dio un paso hacia él, pero él levantó una mano para detenerla. No hay nada que hablar. Cuando tenga claro que puedo confiar en ti, te llamaré. Elena wore her best suit, no me busques. Alejandro se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Sofía se quedó parada, inmóvil, con la carpeta de Carlos aún en las manos, sintiéndose pesada, como si el aire alrededor de ella se hubiera convertido en plomo. Las miradas de los invitados comenzaban a posarse sobre ellos. Murmullos curiosos surgían como serpientes. Ella quería correr detrás de él, gritar su inocencia, sacudirlo hasta que la escuchara. Pero algo la detuvo, una mano instintiva que fue a su vientre. Si corría detrás de él, si suplicaba, estaría validando su sospecha de que era emocionalmente inestable, de que estaba tratando de manipularlo. Y si él se iba con esa idea, con esa rabia, ¿cómo recibiría la noticia de un hijo? Lo vería como una cadena, como una prueba más de su deslealtad, un hijo concebido para atarlo. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes y silenciosas por su rostro. Vio la espalda de Alejandro alejarse entre la multitud, volviéndose más pequeña con cada paso, hasta desaparecer tras las puertas dobles del salón. En ese momento, Sofía supo que la vida había conocido a Elena es mi partner. La carpeta en sus manos le pareció ardiente. La dejó sobre una mesa cercana, sin importarle el contenido. No necesitaba pruebas de irregularidades. Acababa de descubrir la irregularidad más grande de todas. La fragilidad de la confianza cuando el ego se interpone. Salió del salón por una puerta lateral, evitando a los periodistas y a los socios curiosos. El aire de la noche la golpeó, limpio y frío, pero no logró limpiar la sensación de asfixia que tenía en el pecho. Se apoyó contra la pared de piedra del hotel, deslizándose hasta quedar sentada en la acera, olvidando la elegancia de su vestido. Allí, sola bajo la luz de una farola, se permitió llorar. Lloró por el malentendido, por el orgullo de él, pero sobre todo, lloró por el secreto que ahora debía guardar. Lo siento, pequeño, susurró, acariciando su vientre plano. Tu padre nos ha dejado, pero yo no.
Yo me quedaré. Identified three Decidió en suitable ese instante que no le diría daughters nada. of partners. No permitiría que su hijo understand the creciera burden bajo of la this sombra name. de la duda Lucas o como pushed un the paper instrumento away. de It reconciliación slid back forzada. across the polished Alejandro wood. había elegido No. su imperio sobre Lucas, su familia, Arthur's y voice ella hardened. tendría que Do construir not su be propio foolish. reino. You are Ladrillo throwing a away your ladrillo, birthright for con el amor que a le hobby. sobraba. She La is not a partida hobby. estaba echada. Lucas Y aunque slammed el his dolor hand era on the table. insoportable, The una sound nueva echoed in the determinación vast room. comenzaba a nacer She en is su the only interior, real thing I have. fuerte y resistente Talk como about el acero. legacy? Alejandro se iba legacy is creyendo built que on protegía misery? su futuro, I won't marry sin a saber que stranger to acababa make de you happy. abandonar el único It is not legado about que realmente happiness, importaría Arthur al said, final de sus standing up. días. He El walked motor around de the su coche table, de lujo stopping rugió al behind arrancar en la Lucas. distancia, He placed a hand on his alejándose son's hacia el shoulder. aeropuerto. Lucas Mientras flinched, Sofía se but didn't ponía de pull pie. away. Se It is secaba about las survival. lágrimas con el dorso The de la company is mano y facing caminaba hacia challenges. su propio We vehículo, need unity. hacia una We need vida que alliances. tendría que aprender a Your vivir en relationship with singular, Elena, aunque pronto it estaría isolates you. acompañada por It makes 6 you corazones vulnerable. que latirían al Elena ritmo listened, del her heart reconocía. pounding. La mujer She saw the trap elegante now. que había It wasn't entrado just al prejudice, Galahatia it was apenas strategy. una hora They were había using desaparecido. Lucas's love for her Leaving as behind a leverage to stranger control clad him. in a blue dress They were willing that to now break his felt like a heart to save costume their for a stock play that had prices. ended prematurely. She looked at Lucas, Condujo hacia seeing the casa con conflict manos tearing him firmes sobre el apart. volante. He wanted to Aunque fight, por dentro but he sentía also que se wanted to belong. desmoronaba. He La wanted their ciudad approval pasaba como so un borrón de desperately luces it blinded neón him y to their sombras cruelty. alargadas. So this is Testigos the mudos de su ultimatum, dolor. Elena said. Cada her semáforo voice en clear rojo and era steady. una pausa All forzosa eyes para turned to her. respirar. He Un chooses momento the para company, preguntarse or si he chooses debería me. dar media vuelta. Arthur looked at her, correr al really aeropuerto, looked at her for the first interceptarlo time. antes de que It subiera is not al an avión. ultimatum, my dear. Pero la imagen It de is su a espalda reality. alejándose, You cannot give him rígida what e he needs. implacable, la You cannot detenía. open doors for Sabía him. que si iba, You can only él hold them vería shut. desesperación. You don't know what y I en can su do, estado actual, Elena said softly. Alejandro The interpretaría letter la in her bag desesperación felt como heavy again. culpabilidad. She knew Al things they llegar al didn't. Pentose, She knew la that the puerta se Sterling abrió con un Empire clic was not as electrónico solid que as it sonó looked. demasiado fuerte She en el knew that the vestíbulo rival vacío. conglomerate, La the casa, one she was heir to, usualmente un had santuario been de quietly calidez, buying shares se of sentía Sterling gélida, stock for months. como si el aire She knew that acondicionado she held hubiera the estado keys to their funcionando a survival in máxima her purse. potencia durante años. But revealing it now Dejó would las look like llaves vengeance. sobre la consola de It would entrada y validate se their quitó fear los that she was a tacones, schemer. prefiriendo I sentir know el enough, frío del mármol Margaret bajo sus said, pies dismissing descalzos. her with a wave of her Necesitaba hand. algo tangible, You are a kind girl, algo Elena. real que le I recordara believe que you love todavía him. estaba viva, But love does not que sign todavía contracts. existía fuera de la Love sombra does de su not merge marido. portfolios. Caminó hacia la Go sala home. de estar, Think donde about los what is muebles best for parecían him. dispuestos Not what is para una best for fiesta you. que nunca ocurriría. Lucas stood up abruptly. Se dejó caer We en el don't need to sofá, think. abrazando The un answer is cojín no. contra su pecho, I'm not marrying como si anyone. pudiera protegerse And I'm de not la leaving soledad Elena. que se filtraba He por reached las for her paredes. hand. El Come on. silencio era absoluto, Lucas, Arthur sin el warned. tecleo del If teclado you de walk out of Alejandro, this room, sin sus you walk pasos out of the pesados, company. sin su You will be respiración. removed from the board. Era un You silencio will que lose your pesaba access to the toneladas. trust. Las You horas will be on your pasaron own. lentas, Lucas marcadas paused. solo por el His movimiento de hand las hovered agujas over del reloj. Elena's. Sofía no silence encendió stretched las thin and luces. brittle. This was Permaneció the en la moment. penumbra, escuchando escuchando el latido de su since the propio first corazón. dinner. He De looked at his repente, father, una then at his náusea mother. violenta la They recorrió, waited, confident in obligándola a their power. levantarse de un They salto believed y money correr was hacia the el only baño. gravity that Se held the arrodilló world frente al together. inodoro, Lucas looked vaciando at el Elena. contenido de su She didn't estómago speak. mientras lágrimas She didn't silenciosas beg. corrían por She sus just waited. mejillas. She would Cuando love him either terminó, way. se But lavó she la would cara not be con the agua reason he fría, lost himself. mirándose al espejo. I'm already on my own, Palidez, Lucas said ojeras, quietly. pero bajo I el have been miedo, since the day I había una chose to be a certeza man biológica instead of que an no heir. podía ignorar. He took Elena's Se hand. llevó la mano al They vientre. turned and walked No toward the había door. nada visible The aún, click of their pero shoes on sabía. the floor Lo was the sabía con only esa sound. intuición primal As they que las reached the mujeres handle, han conocido Arthur's desde el voice stopped principio de them. los tiempos. You will regret No this, necesitaba Arthur una said. prueba para When the saberlo, world turns its pero back la on you, necesitaba do para not come confirmarlo begging. ante el mundo. Lucas didn't turn Sin embargo, around. esa We won't. noche, They la stepped out into confirmación the era solo hallway. para ella. The elevator Un doors secreto opened compartido immediately, solo con la as if luna the y el building silencio de itself la casa was expelling vacía. them. A la mañana Inside the siguiente, small box, la luz del the sol air entró conditioning was cruelmente too por los cold. ventanales, Elena shivered. iluminando el polvo Lucas que leaned flotaba en against el the aire, mirror, revelando la sliding down ausencia de until he was Alejandro sitting de on the manera floor, brutal. his head in Su his lado de la hands. cama estaba I intacto, lost everything, las sábanas he whispered. frías y sin arrugas. Just like that. Sofía se
se vistió mecánicamente, eligiendo ropa cómoda, ignorando los trajes de diseñador que antes usaba para impresionar a los socios de él. Tenía una cita médica esa tarde. No podía esperar más. La clínica estaba llena de vida, contrastando con la muerte emocional que sentía por dentro. Mujeres embarazadas sonrientes, parejas tomándose de la mano, padres nerviosos esperando en las sillas de plástico. Sofía se sentó en la esquina más alejada, poniéndose gafas de sol grandes para ocultar su rostro. No quería compasión, no quería preguntas, solo quería datos. Cuando la doctora la llamó, Sofía entró al consultorio con el corazón en la garganta. El procedimiento fue rápido, clínico, y personal. La gelatina fría sobre su piel, el sonido del monitor buscando un ritmo. Y entonces, lo escuchó. Un sonido rápido, rítmico,
her alone against an empire. Como un pequeño caballo But as Elena galopando walked dentro de beside ella, Lucas, la her hand doctora in his, sonrió. she felt señalando la the envelope pantalla in her bag borrosa again. en blanco y negro. The secret power. Felicidades, The truth that could Sofía. topple his father's Hay un latido arrogance fuerte. in a single day. Todo parece She estar en wouldn't orden. use it yet. Not Hasta until the time was aproximadamente right. 6 semanas. Not until they understood Sofía no that pudo value hablar. wasn't something you Las inherited. lágrimas empañaron su It was visión, something you built. And distorsionando she la was about to imagen build borrosa de something su they hijo. couldn't ignore. Asintió. The conflict had Incapaz de escalated. formar palabras. The lines were drawn. La doctora le But the entregó war una was just ecografía beginning. impresa. And for the Una first pequeña time, fotogranulada Elena que didn't feel contenía like the todo victim su of the futuro. story. ¿Quiere que She felt llamemos like a the su author. esposo para darle She la squeezed noticia? Lucas's hand. Preguntó la Let's doctora go home, amablemente, she said. tomando el We have work to expediente. do. El pánico Lucas se nodded, apoderó de taking Sofía. a deep breath Su of the mano city se cerró air. instintivamente It smelled of alrededor de la exhaust and rain, ecografía, of life and arrugando struggle. ligeramente los It bordes. smelled like freedom. No, Yeah, he dijo, said. con una We voz do. más firme de They lo que walked away esperaba. from the tower of glass. No lo llame. Two small Por favor. figures against the Él skyline. está fuera del Behind país. them, in the boardroom, Indefinidamente. Arthur Sterling Yo le daré la watched them noticia go through the personalmente window. cuando He regrese. turned to Margaret. La doctora He dudó chose un her. instante, He chose notando la poverty, tensión en los Margaret hombros de corrected, Sofía, closing her folder. pero asintió Give it 6 profesionalmente. months. Como usted She'll leave diga, him when the reality cuide sets ese in. embarazo. Arthur Salir wasn't de la so clínica sure. fue como He had salir seen de the una look in the girl's burbuja. eyes. El mundo It wasn't exterior the look of seguía someone girando. who was defeated. Los coches pitaban. It was the look of La someone gente who was caminaba waiting. con prisas. Perhaps, indiferentes he al universo But I que have a acababa de feeling she nacer knows dentro something de we ella. don't. Sofía Margaret se sentó en laughed, un a banco cold, del sharp parque sound. frente a la clínica, Sí. sacando She's a la watchmaker, ecografía de Arthur. su bolso. What could she possibly Lamoureux know? a contraluz. Arthur didn't Era answer. solo una mancha He turned gris, back to the window, pero para ella era la watching persona until the más couple from importante del Hawthorne and mundo. Associates ¿Cómo felt podría heavier than Alejandro lead? ver esto y no She had sentir carried it amor? for weeks, O lo waiting vería for the como right una moment, complicación. waiting for a sign. Recordó sus palabras Today's sobre el rejection lastre. felt like a sign, Un hijo but requería not the tiempo, one she had expected. presencia. It felt like a prioridad. door slamming Alejandro shut, había forcing demostrado her to open a claramente que window su she had been prioridad too era el afraid to imperio. touch. Si le When they decía finally ahora, reached their building, con la herida de la the climb traición up aún the stairs fresca en was su mente, exhausting. él podría Not pensar physically, que era but un plan spiritually. calculado. Every Podría step pensar reminded que them of estaba what they had embarazada left antes de la behind. pelea, The key que lo turned in había the lock ocultado with a para familiar atraparlo. click. La The duda, home inside una felt vez different. plantada, It was era no una longer mala just a hierba difícil sanctuary. de arrancar. It was a Su bunker. teléfono vibró en Lucas su walked bolsillo. straight to the kitchen Era un sink, mensaje de turning on the Alejandro, tap and no una staring at the llamada, running water. un mensaje His de hands texto. gripping the porcelain Sofía edges. sintió un nudo en I'll el make some estómago coffee, antes de abrirlo. Elena said softly, Esperaba breaking una the disculpa. silence. Una Her pregunta voice sobre sounded su thin in the bienestar, small room. algo humano. Lucas didn't Pero turn la around. pantalla mostró solo I don't think I palabras can drink frías, anything right now, digitales. Elena. Divoí My de stomach calor. is in knots. Llegué a Frankfurt. Try, she insisted, Las negociaciones moving past comienzan him to fill mañana. the kettle. No me She needed to contactes do hasta que something with tenga her noticias. hands. She needed the Necesito routine. concentración total. The smell of coffee Hey, grounds, the no boil había un of te water, amo. the pour. No había un It was a espero que ritual estés of bien. normalcy in Ni a siquiera un world that perdón had por just anoche. tilted on its axis. Solo eficiencia. We need to stay warm. Solo negocios. It's going to be a cold Sofía night. leyó el mensaje Lucas 3 finally veces, turned, leaning buscando against entre the líneas counter. algo que no He looked estaba allí. exhausted. La The inicial lines al around his final la eyes golpeó deeper como than un they had slap. been that morning. Ya no era He meant Alejandro, it, you know. tu marido. My father. Era He él, won't just let me el walk magnate. away. En He'll ese call the momento, bank. algo He'll talk dentro to de the ella se landlord. solidificó. He'll make sure no El one dolor hires agudo me. se transformó We have en the una shop, resolución de Elena acero. reminded him, Si él placing quería a mug in front of distancia, him. tendría We have our distancia. skills. Si él We have quería each other. proteger su For imperio how de long? distracciones, Lucas asked, ella his voice protegería a su cracking. hijo de un He padre picked que up lo the mug, veía but como didn't una drink. carga. Love Guardó doesn't el pay the teléfono heating y bill, la Elena. ecografía en lo I más told you profundo that. de su bolso, I was so como si arrogant. escondiera un I thought my diamante de name los was enough. ladrones. I thought Se I could just levantó del opt out banco, of the system and alisándose still la survive falda. within it. El viento But you soplaba can't. más fuerte You ahora, either own the game moviendo las or you hojas de played los by it. árboles. Elena Pero ella sat ya down no opposite sentía him. frío. She wanted Caminó to hacia tell su him. coche con The paso words firme. burned on her tongue. No volvería al I own the Penthouse game, inmediatamente. I own the board you're Necesitaba ir a afraid su of. estudio, But the a timing su was propio wrong. espacio. If she donde told los him now, planos eran suyos, immediately after his donde las father threatened decisiones them, eran it suyas. would look like a rescue Necesitaba mission. recordar It would quién look era like antes she had de been ser la waiting for esposa them de to Alejandro. fall so she could swoop Mientras in. conducía, It would validate habló en voz every alta, suspicion Margaret had rompiendo el voiced. silencio del coche She por needed to primera be vez sure. desde la noche She needed to anterior. know the No extent te of what she preocupes, held before dijo, she laid it on the mirando table. brevemente hacia su Listen to vientre en me, el espejo Elena retrovisor. said, reaching No across to necesita cover su his permiso para hand with existir. hers. Y no We are será
serás una moneda de cambio en sus negociaciones. Crecerás sabiendo que eres amado. Incluso si él no está aquí para verlo. La decisión estaba tomada. No le diría nada, no por venganza, sino por protección. Protegería la inocencia de su hijo del asimismo de su padre, al menos hasta que Alejandro demostrara ser digno de saber la verdad. Si algún día volvía con el corazón abierto, se lo diría. Si volvía solo con cheques y abogados, el secreto moriría con ella. Era un riesgo enorme. Lo sabía. Podía estar condenando a su hijo a crecer sin padre. Pero era preferible un padre ausente a un padre resentido que mirara a su hijo con sospecha cada día. La imagen de Alejandro en el gala,
Go ahead. Acusándola frente I'm a going to lie todos. down for a minute. Aún le quemaba la piel. Elena walked into No the podía small exponer hallway, a su bebé a pulling esa the door frialdad. to the bedroom. Los Almost días se closed to convirtieron give en herself semanas. privacy. Alejandro Her no hands llamó. trembled as she Solo swiped to enviaba answer. correos She electrónicos pressed the breves phone to sobre her ear, asuntos legales, her breath catching in her divisiones de throat. cuentas, Miss Vance. cambios en las The propiedades. voice on the other end was Nunca preguntaba professional, por ella. smooth and Sofía aged. respondía con Mr. la misma Hawthorne. frialdad administrativa, Yes, Elena whispered, firmando gripping the documentos wall sin for cuestionar. support. Era This is como si she. estuvieran We have been divorciándose trying en to reach silencio, you, paso a Hawthorne paso. The Mientras conditions ella of the llevaba trust su have been secreto met. creciendo bajo Your el grandfather's corazón. stipulations Comenzó were a pasar clear. más tiempo en Upon su your estudio, 25th birthday, rodeada de colores, or upon the event de of significant de external vida, pressure empezó regarding a your diseñar marital espacios status, para niños, the assets para para familias, familias, proyectando given en the sus recent planos el hogar que developments with the quería Sterling crear. family. Con o sin The board Alejandro. believes the clause La has náusea been matutina triggered. se convirtió en Elena una closed her compañera eyes. constante. The Un pressure, recordatorio the físico de que ultimatum. no estaba sola. It wasn't just a coincidence. Hablaba con su vientre mientras Her grandfather, trabajaba. a man Le she contaba barely sobre los remembered, edificios que had built an diseñaba, empire sobre rivaling el the cielo que se Sterlings, veía desde la and he had ventana. protected her from Una the noche, very thing she was casi un mes facing después now. de la partida. What does that mean Sofía exactly? recibió una She llamada. asked, her voice No era barely Alejandro. audible. Era It su means, Miss asistente. Vance, that you are Señora, no longer just a el beneficiary. señor Alejandro ha You are the solicitado la majority transferencia de shareholder of fondos Vance para la Global. compra de la As propiedad of this en morning, Berlín. we hold Necesita su 51% firma of the digital outstanding debt of Sterling liberar los Industries. activos conjuntos. The hallway seemed Sofía to spin. cerró los ojos. Elena had to lean apretando harder el against the teléfono. wall. Dile que The lo haré irony mañana. was so sharp it felt Respondió, like physical con pain. voz tranquila. The Sterlings had Y por rejected favor, her for being no me poor, llames más a for being menos a que sea liability, una emergencia real. while she held the keys to Entendido, their survival in señora. her hand. Quiere que le They had diga tried algo to más buy al her señor. off with a fraction Sofía of what dudó. she already owned. Quería gritar. They had tried to Quería break decirle Lucas que to su save marido their estaba company, cometiendo el not error de knowing su that the vida. woman they Quería despised was the decirle que only había one una who could vida nueva actually save it. esperándolo. Miss Pero Vance, tragó las palabras. Hawthorne prompted. No. Are you Solo still there? dile que los documentos I'm here, estarán she firmados. said, her voice strengthening. Colgó el teléfono A strange y lo dejó calm sobre la washed mesa. over her. Se The levantó fear y was still caminó there, hacia el ventanal, but it was mixed with el a mismo surge of donde power Alejandro she had había never estado felt la before. noche que se fueron. What do I need to do? La ciudad brillaba Nothing abajo, yet, the lawyer indiferente. replied. Sofía The transfer puso is ambas manos complete. sobre su You vientre, have full que voting comenzaba a rights. mostrar una You can curva call a muy board sutil meeting bajo at la any ropa time. holgada. You can Somos restructure tú y the yo debt. contra el mundo. You can Pequeño, dissolve the merger they are susurró. attempting with our Y competitors. vamos a estar bien. The power is La yours. partida de Alejandro But I no must fue solo advise física. caution. Fue Revealing emocional, your identity now will psicológica, change everything. total. Your Había relationship cruzado with el Mr. océano Sterling, llevando consigo it la will never be certeza the de su same. traición. Elena Dejando looked through the atrás a crack una in the mujer que bedroom llevaba door. su sangre, She pero could que see ahora Lucas debía sitting ser at su the kitchen propia table, protectora. his head in his Sofía hands. sabía que los He rumores looked defeated. comenzarían pronto. He looked like a man La who had esposa del lost his magnata, world. sola, She knew she could sin walk él, out there and give pero it no back le to him. importaba. She could Tenía fix un the broken propósito mechanism ahora. with a single El phone dolor del call. abandono But se would he estaba see it as a transformando en gift or as a combustible. transaction? Cada patada Would he futura, feel saved? cada Or would he movimiento feel dentro small? de ella, I sería understand, una afirmación de Elena vida said frente a la softly. muerte I need emocional some que time. Alejandro había Don't elegido. release any public No había statements. odio en su corazón, Keep my identity solo una confidential for tristeza now. profunda As y you una wish. determinación But remember, inquebrantable. secrecy has a Alejandro shelf había life. elegido ser un The market magnate will solo. notice the shift in Sofía voting power elegiría soon. ser una madre completa. Thank you, Mr. Hawthorne. Y mientras él She construía hung up rascacielos before de he could say acero y anything vidrio en else. Europa, She stood ella in the hallway construiría for a un hogar long de moment, amor y verdad the aquí, phone still pressed to her esperando el ear, día en que la even though the verdad line fuera was tan dead. grande que no She pudiera looked ser at her ignorada, reflection in the ni mirror siquiera on the por un wall. hombre que había She saw the decidido same no ver simple nada que no dress, fuera the su same propio tired reflejo. eyes. La But noche cayó inside, sobre la everything ciudad, had shifted. envolviendo She el was no pentóse longer en just oscuridad, Elena the pero watchmaker. dentro de Sofía, She was Elena una Vance, pequeña luz heir to comenzaba a an empire. brillar. The Tenue woman pero Margaret persistente, Sterling had called a como la esa distraction residencia fría y was más now the horas en su person who estudio held de the pen that arquitectura. could sign their Un loft fate. más pequeño She pero took a lleno deep de luz breath, natural en el steadying centro de la herself. ciudad, She donde couldn't el tell aire Lucas olía a yet. café recién Not hecho y tonight. a planos Tonight enrollados. was about grief. Era su He refugio, needed to mourn el the único loss of his lugar donde family's el nombre de approval Alejandro before he no could accept a resonaba new en cada reality. esquina. If she Sin told him embargo, now, it would incluso allí, overshadow his su pain. cuerpo le It would recordaba make his constantemente el sacrifice seem secreto que unnecessary. guardaba. She Las needed to náuseas let him feel matutinas the weight habían of his disminuido, choice, so dando that when the paso a un truth came cansancio out, he profundo, would know that he una had chosen fatiga her for ósea que la herself, obligaba a not sentarse for what cada she could give pocas him. horas. Elena Su ropa slipped the phone into comenzaba a her quedarle pocket
ajustada en la cintura. Un cambio sutil que ocultaba bajo blusas amplias y chaquetas estructuradas. Was it bad news? Una tarde lluviosa, Elena forced a smile, mientras revisaba los presupuestos de un nuevo proyecto residencial. Just administrative. Su teléfono sonó. They need more time Era to Elena, process the order. su mejor amiga Nothing desde la we can't universidad handle. y la única Lucas persona let que out a conocía breath. la He verdad seemed to have been completa. holding for hours. Sofía dudó antes Okay. de contestar. Okay, we can pero handle la it. insistencia de la We always llamada do. la obligó a aceptar. Always, she agreed. Sofía, She tienes walked que over comer to him algo, and wrapped dijo her Elena arms sin around his neck, preámbulos. Su resting voz her sonaba forehead against preocupada his. al otro lado de la She could línea. feel the warmth of his He skin, pasado por tu the steady oficina y beat la of luz his está heart. encendida. He had chosen pero her pareces over un millions of fantasma. dollars. Estoy He bien, had chosen Elena. love over legacy. Solo tengo mucho That was worth trabajo, more than any mintió company Sofía, share. I'm frotándose la scared, sien con Elena, los dedos. he admitted into her No hair. estás bien. I know, Llevas she semanas whispered. ocultándote But del I'm mundo. here. And Y I'm no me not going refiero anywhere. solo al escándalo She del held him gala. tighter, Me hiding refiero a the lo secret otro. that burned ¿Has between pensado them. en lo que vas It a was a hacer? protective lie, Sofía she told suspiró, herself. dejando el For lápiz now. sobre la mesa. But as she looked over Miró his hacia la shoulder at the ventana, window, donde la where the lluvia city golpeaba el lights twinkled cristal like como distant pequeñas stars, piedras.
She knew pensado en nada más que en eso. The Sterlings cada would minuto feel de the cada shift día. soon. The market would react. Con la voz cansada. And when the storm broke, Pero cada vez she would que have to be imagino ready la to stand conversación, not just veo beside su cara. Lucas. Veo la misma expresión que shielding him from the fallout of his fría, family's arrogance. calculadora. The irony Pero tasted bitter hijo, and sweet all Sofía. at once. Insistió They Elena, had disowned her for not suavizando being el tono. enough. Not Tiene knowing she derecho was a the only saber. one who was Y too el niño much. tiene derecho a She tener rested un her padre. chin on Lucas's Un padre shoulder, que lo vería closing como her una eyes. distracción. The game had Replicó changed. Sofía. The pieces were sintiendo set. como la frustración And she was the subía por su only one who garganta. knew how the board really Alejandro no worked. quiere un hijo. Sleep, she Elena. murmured. Quiere Tomorrow un we heredero start para again. su imperio. Tomorrow, Y solo si Lucas ese heredero echoed, no pulling interfiere away con sus slightly to look at negocios. her. Ahora Whatever mismo, happens, we para face él, it together. yo soy un riesgo Together, legal. she promised. ¿Cómo crees But que as she watched recibiría him la walk noticia toward de the que ese bedroom, riesgo Elena tiene touched the latidos? pocket where her Hubo phone un rang. silencio al otro The weight lado of de the la secret línea, was heavy, pesado y but for the first comprensivo. time, she Elena didn't feel conocía a burdened by Alejandro it. tanto como She Sofía. felt armed, Quizás The mejor, Sterlings thought they porque had no won estaba by cutting cegada them por el off. amor romántico. They didn't know they had Tienes just miedo de severed que their te lo own quite, lifeline. susurró And she Elena. H. Lucas slept Tengo miedo de fitfully, que lo his brow destruya, furrowed, corrigió even in Sofía, rest. poniéndose de the pie y rise and caminando fall hacia of la his ventana. chest, memorizing Tengo the miedo rhythm. de que mire a She este knew that bebé when y he vea woke, una prueba de the mi reality of deslealtad. yesterday would crash Recuerda down lo que on him dijo all sobre over las again. No The puedo boardroom, traer the una vida al ultimatum, mundo para the que sea rejection, tratada como it un wasn't a peso. dream. Prefiero It was their criarlo life sola now. con amor. She slipped que out of bed criarlos con él quietly, y con careful not to resentimiento. wake him. Los, The apartment was preguntó cold. Elena, The heating had captando been el paid plural for the month. inadvertido. But the Sofía knowledge se that tensó. future bills were now Aún their no había sole compartido los responsibility detalles made the completos chill del feel último penetrating. ecografía. Elena El walked médico to the dijo kitchen que el and touched desarrollo the es phone in her fuerte, pocket. muy fuerte. It was a secret evadió weight, Sofía. a stone of Aunque power una in a pequeña sea of sonrisa uncertainty. asomó en sus labios She could al fixar pensar en la vitalidad she que could make a sentía dentro call, de sí. and the Sterling's threats Escucha, would vanish. necesito que But would confíes Lucas en mí. ever look at her No the se lo same way diré again? ahora. Would he feel like a project she had estabilizarme primero. saved? The love they Necesito que mi shared was estudio built sea on rentable. quality. Necesito On two tener people mi fixing propia broken casa. things together. Necesito saber She que puedo revealed herself protegerlos as the sin savior. depender de su The dinero. balance would tip. Cuando sea He would imposible feel ignorar indebted. la verdad, And se pride la she diré. knew. Pero was hasta a fragile entonces, thing in a man este who had just secreto es lost mi his escudo. inheritance. Colgó la Lucas llamada appeared antes de in the que Elena doorway, pudiera rubbing his argumentar eyes. más. He wore the Sabía same que su amiga clothes from tenía yesterday, razón en parte, wrinkled and weary. pero el instinto de Morning, protección he era más rasped. fuerte que la He tried to smile, lógica, but it was a esa ghost misma of his semana, usual warmth. Sofía tuvo su Morning, segunda cita Elena prenatal replied, oficial. turning on the La kettle. clínica era I made diferente esta coffee. vez. You're más an angel, discreta, he said, lejos de los walking círculos over to kiss her sociales cheek. donde los esposos His de las lips were pacientes cold. solían ser He leaned conocidos against the empresarios. counter, staring La at the doctora small Ramírez, stack of mail una on the mujer de table. mediana edad I con should check ojos the amables accounts. y manos firmes. See where we stand with the Realizó la shop ecografía supplies. con una calma que Elena's heart transmitía tightened. seguridad. She knew what El he would sonido del find. latido llenó la Arthur habitación, Sterling had connections más fuerte with que la every primera major vez, bank in the city. un ritmo galopante Lucas, que hizo que she los started, ojos de but he Sofía was se already llenaran de moving to his lágrimas laptop. inmediatas. Just a Todo quick está check, progresando he said, perfectamente, opening the browser. dijo la doctora, He logged in, señalando his la fingers tapping pantalla. nervously on the El keys. crecimiento es The óptimo. loading circle Aquí spun puedes for a few ver, seconds, la doctora an posed, eternity in the quiet ajustando el room. transductor. Then a message Hay popped mucho up. espacio para Account crecer, frozen pending Sofía. review. Muy Lucas buen stared signo. at the screen. Sofía tomó He la blinked, nueva imagen refreshed the impresa. page. Era The más message clara que la remained. anterior. He tried Podía another ver la account. forma curva de la Access espalda, denied. la He pequeña let out a cabeza. short, humorless Era laugh. real. He Ya didn't no era wait, una sospecha Lucas ni un said, his miedo. voice hollow. Era una persona. I knew he would, but Doctora, I didn't think he'd preguntó move this Sofía, fast. con la voz He's temblorosa. freezing everything. Sí, The business si el account, padre no my está personal presente. savings. Legalmente, He's trying to starve ¿qué us out. necesito para asegurar Elena que el walked niño over esté bajo and mi placed a tutela hand on his absoluta al shoulder. nacer? She La could feel the doctora la tension miró por radiating encima de from sus his gafas, gafas, tight as entendiendo steel la cables. implicación sin We necesidad have de cash from the palabras. shop. Legalmente, manage. si For están how long, casados, Elena? él tiene Lucas derechos stood up, automáticos. pushing the laptop Pero away podemos as if it preparar burned him. documentos de He residencia began to pace the separada, small kitchen. pruebas de He's provisión not just cutting me unilateral. off. No es He's fácil, sending a message. pero si él está He wants ausente me y to no come crawling figura en back. los registros de He wants me nacimiento to bring you to iniciales him por and tell you consentimiento it's mutuo, over. hay He caminos. stopped and looked at her. ¿Estás segura His de eyes esto? filled with a mixture of Necesito anger and tiempo, despair. respondió I Sofía, can't let him win, guardando la but I can't ecografía let en you su suffer bolso con because of my cuidado reverente. stubbornness. Solo not necesito suffering, tiempo para Elena said ser lo firmly. suficientemente She fuerte. stepped
into his path, al salir de la forcing clínica, him to look at her. el aire era frío I am pero here. limpio. By choice. Sofía caminó hacia Do su not take coche, that away from pero me se by detuvo al deciding ver what un I can vehículo endure. negro estacionado But it's not frente a la fair. entrada. Lucas Por un shouted. segundo, The el frustration pánico la finally paralizó. boiling over. Alejandro He slammed his hand había against the vuelto, wall. el corazón le dio un vuelco violento rubbing his contra las knuckles. costillas. You deserve Pero la better. ventana del coche You se deserve bajó, stability. y era solo su And chofer habitual, I dragged you into a enviado war por I la can't oficina win. de Alejandro para We are entregarle winning, documentación Elena lied, legal. her voice steady. Sofía We are sintió still una standing. oleada de alivio That is a seguida de victory. una decepción amarga. Lucas slumped against Bajó the la counter, ventana defeated. y el chofer le I need to entregó go to un the sobre shop. grueso. I need to El work. señor Alejandro If I envió sit esto here, I'll desde go Berlín. crazy. Señora, Okay, Elena dijo said. que era I'll urgente come with para you. la separación The de walk bienes. to the watch shop was Sofía silent. tomó el sobre. The city was Pesaba bustling. poco, People pero rushing to contenía el jobs they peso de hated. su futuro. Worrying about Gracias, problems Pedro. that felt small Puedes compared to retirarte. theirs. Se Elena sentó en el watched asiento Lucas del from the corner conductor of y her abrió eye. el sobre con He manos walked with his head temblorosas. down, No avoiding había the gaze carta. of passers-by. No había notas He felt escritas a mano. exposed.
Solo documentos notariados, formularios de división de activos y una carta impresa de su abogado personal. When they arrived at the shop, había una nota postita amarilla, pegada con prisa. La letra era inconfundible. Instead, it felt like a caligrafía angulosa de Alejandro. Went straight to the workbench, firma donde está marcado. A loop. Necesito cerrar esto antes de fin de año. His hands, usually so steady, eso fue todo. Slightly. Ni un espero que esté sana. Tried to fit a gear into place. Como slipped, clattering solo eficiencia. Sofía sostuvo el papel entre los dedos, sintiendo como el papel se arrugaba bajo la presión de su agarre. La certeza que necesitaba para mantener su silencio se solidificó en ese instante. Si ese era el nivel de consideración que tenía para su esposa, ¿cuál sería para un hijo no planeado en medio de una crisis? Arrancó el coche y condujo sin destino fijo durante una hora. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado, creando caminos líquidos que se deshacían bajo las ruedas. Sofía comenzó a hablar en voz alta, rompiendo el silencio del vehículo, dirigiéndose a la vida que llevaba dentro. ¿Lo viste, verdad? Susurró, acariciando su vientre sobre la tela del abrigo. Así es como habla tu padre ahora, como si fuéramos trámites. Pero no lo somos. Somos personas, y merecemos más que migajas de atención. Sintió una punzada, no de dolor, sino de conexión. Una respuesta silenciosa. Sofía sonrió entre lágrimas. No voy a permitir que te conviertas en un documento para firmar. Voy a construir algo para nosotros. Algo que sea nuestro. Sin su dinero, sin su nombre. Si es necesario. Solo tú y yo. Regresó a su estudio con una nueva energía. La tristeza aún estaba allí, latente como una herida que no cicatriza del todo. Pero ya no la paralizaba. Comenzó a trabajar en los planos de un nuevo proyecto. Una serie de viviendas unifamiliares diseñadas específicamente para madres solteras. Espacios funcionales, seguros y llenos de luz. Cada línea que trazaba era una promesa. Cada cálculo estructural era un compromiso. Decidió que usaría sus propios fondos, los que había ganado con sus proyectos independientes antes de casarse, para comprar un terreno. No tocaría el dinero de la cuenta conjunta si podía evitarlo. Quería que su hogar fuera limpio, libre de la sombra de la traición y del orgullo de Alejandro. Las noches se volvieron más largas, pero Sofía las llenaba de propósito. Leía libros sobre crianza, preparaba comida saludable, aprendía a escuchar las señales de su cuerpo. Aprendió a dormir sola sin extrañar el calor de otro cuerpo, encontrando confort en la presencia interna que crecía día a día. A veces, Don't throw it away de la madrugada, la duda la asaltaba. Era justo ocultarle a Alejandro su paternidad. No estaba cometiendo el mismo error de comunicación que los había llevado a la ruptura, pero entonces recordaba la frialdad de la nota post-it, la acusación pública en el gala, la forma en que había priorizado un vuelo sobre una explicación, y la duda se disipaba. No era castigo. Era prudencia. Era esperar a que la tormenta pasara para sacar el barco a mar abierto. Un mes después, Sofía recibió una llamada de la oficina de Alejandro. Era su secretaria personal. Señora, el señor Alejandro pregunta si los documentos fueron firmados. Hay una auditoría pendiente. Dígale que los revisaré, respondió Sofía, con una calma que sorprendió incluso a ella. Pero tengo una condición. Una condición, señora. Sí, necesito que se cancele la transferencia de la cuenta conjunta hacia su firma en Europa. Quiero mantener mis fondos separados por el momento, por razones de seguridad logística para mis propios proyectos. Hubo una pausa al otro lado. Probablemente la secretaria consultando mentalmente si podía transmitir ese mensaje. Algo más. Sí, dígale que no espere noticias mías hasta que yo las envíe. Necesito concentración total también. Colgó el teléfono. Era la primera vez que le plantaba cara al imperio de Alejandro. Sentía las manos temblar ligeramente, pero el corazón latía fuerte y steady. Había trazado una línea en la arena. Estaba eligiendo su estabilidad sobre la sumisión. Estaba eligiendo el futuro de su hijo sobre el ego de su marido. Esa noche, Sofía se paró frente al espejo de su baño. Se quitó la blusa y se miró al espejo. La curva de su vientre era innegable ahora. Una pequeña protuberancia que anunciaba vida. Puso ambas manos sobre ella, sintiendo el calor de su propia piel. Vamos a estar bien. Prometió en el reflejo. No importa lo que pase allá afuera. Aquí dentro, hay amor suficiente para los dos. Apagó la luz y se fue a dormir. Soñó con una casa blanca en una colina,
No, lejos de los she said, rascacielos, looking through the donde el thin viento wall at soplaba Lucas, who limpio had picked y up no his había tools teléfono again. sonando. He was trying to En fix el the sueño, gear he had dropped. Alejandro no He was estaba, trying to fix pero no himself. se sentía sola. Do not initiate Se a sentía hostile completa. takeover. Al Not despertar, I la want you to realidad la stabilize the esperaba, stock. con sus By the desafíos depth, y but sus restructure miedos, it. pero Give también them con su breathing room. determinación. That is El silencio sobre unconventional, el embarazo se Hawthorne mantendría, They rejected protegido you. como un tesoro They threatened nacional, you. hasta Why que would el you help mundo them? estuviera listo Because para he is in recibirlo there, sin Elena destruirlo. said, her voice Sofía cracking sabía que el slightly. camino sería And if I duro, destroy them, que los I rumores destroy a crecerían, part of him. que la I soledad need a to veces save the pesaría company como without una him losa, knowing it was me. pero mirando hacia Can el you do that? futuro, There was sabía a que pause había on the tomado line. la única It will be decisión que le difficult. permitía dormir But en yes, paz. we can create Alejandro a shell construía company. de su partida An abrupta de anonymous México. investor. 3 Do meses it, desde Elena aquella commanded. noche en el gala que And había Mr. fracturado Hawthorne? su vida en Not a dos word to mitades anyone, irreconciliables. especially not to En ese Lucas tiempo, Sterling. había As you logrado wish lo in imposible. advance. Había She hung cerrado up la and fusión leaned con against el the door, consorcio alemán. sliding down Había until she asegurado sat las on the floor. inversiones para los The próximos tears came 10 then, años hot and y había fast. visto como el She valor de wiped sus them away acciones se quickly, disparaba hasta checking her alcanzar reflection in máximos A. históricos. Darkened window. Los periódicos She financieros composed her lo face. llamaban el arquitecto She had del to be futuro. strong. El She had magnata to be the wall implacable. between Lucas Los and the aplausos storm. en las salas When de she walked juntas back eran out, estruendosos. Lucas looked up. Las copas Did de they champaña agree? se They alzaban will en su transfer honor the en funds cenas de tomorrow, gala llenas de Elena humo de said, cigarro y forcing a sonrisas smile. interesadas. Lucas let out a Pero long mientras breath, el mundo his shoulders celebraba su dropping. triunfo, You saved us, Alejandro Elena. sentía que caminaba You saved sobre un us, suelo de she hielo corrected delgado, gently. escuchando She walked crujidos over and bajo kissed sus him. pies que nadie She más tasted podía the salt oír. of his relief. Su oficina era But un as she monumento held al him, she minimalismo felt the moderno, distance growing. fría, The secret was a ordenada, wedge, eficiente. invisible but real. No había fotos She was personales en protecting el him, escritorio de but she was caoba also negra. hiding from him. No había plantas She que wondered how necesitaran long she cuidado. could keep this up. No había nada How que long before sugiriera the que truth un ser came humano out. vivía allí. And when it did, Solo would he una forgive máquina her de for the tomar lie? decisiones. The day wore on. Alejandro se ajustó Customers el nudo came de la and went, corbata frente al unaware of reflejo the drama oscuro de la unfolding ventana. behind the counter. Su imagen le Lucas devolvía la worked with mirada, renewed focus, el traje the weight impecable, lifted slightly. el cabello Elena perfectamente watched peinado, him, her la heart full postura of love erguida. and heavy Pero with los fear. ojos Los ojos tenían un protect brillo him, apagado, but she knew como that si la luz protection came interior with se a hubiera price. consumido lentamente. She was walking a vela a tightrope vela, over a canyon en la of soledad de secrets. las noches As evening europeas. fell, Se they locked sirvió up the una shop. taza de café de la The máquina streetlights italiana flickered que on. tenía en la esquina. Lucas took her hand as Estaba they walked caliente, home. amargo, I don't say it enough, perfecto. he said Lo quietly. bebió sin sentir But el you are the sabor. best thing that Todo ever sabía a happened to me. ceniza últimamente. Elena squeezed El his teléfono hand, sobre su hiding the escritorio tremor vibró, in her fingers. rompiendo el silencio. I know, she said. Era Marcos, And you are mine. su asistente They walked into the ejecutivo, night, un hombre two joven y figures eficiente against que the city admiraba a lights. Alejandro, Elena pero que looked up comenzaba at a the sky, preocuparse por la where the palidez first stars creciente were de su appearing. jefe. She Señor, thought of the empire la she conferencia owned, con the los power she inversores de wielded. Londres está It lista meant en la nothing línea compared 1. to the warmth Y of hay una sense that they reserva were para la living on cena de borrowed celebración time en and el borrowed RIS a money. las 8. He spent late Alejandro nights miró el poring over teléfono bank como si fuera statements, un objeto tracing the extraño. origins of the Canceló loan la that had cena, saved Marcus. them. He couldn't Hubo find una a source pausa al al otro lado and de that la línea. terrified him more than the Marcus debt sabía itself. que esa era la To tercera Lucas, cancelación de la mystery meant semana. danger. To Elena, Señor, it meant los protection. socios esperan. But the wall Es between them was importante growing para la thicker imagen with de la every empresa. secret she kept. La imagen de la One empresa evening, está intacta. the rain returned. Mi presencia no Tapping es against the necesaria. window pane, just as Envía it una had on the botella de night they vino de went mi to the bodega mansion. privada y mis Elena disculpas. stood by the sink, Como washing orden. a single cup. Hay algo más. Lucas sat ¿Quiere at the que revise table, su a agenda letter para in el his fin de hand. semana? It was from No his hay father's agenda, lawyers. Marcus. They had El noticed fin the de semana influx es para capital trabajar. into their accounts. Señor, They con were todo alleging respeto, irregularities. lleva 90 They were días sin threatening an tomar un audit. día libre. They know, Ni Lucas siquiera ha said, vuelto his a voice México devoid of para emotion. revisar las obras He del didn't centro. look up. Alejandro the funds apartó are la taza de suspicious. café hasta que They los say if I nudillos don't se le return the pusieron money blancos. and sever ties La with mención de questionable México fue como un influences, pinchazo they'll físico report en me el to the pecho. authorities. No hay nada para mí Elena allí dried ahora, her hands slowly, dijo, turning con una to voz face que him. sonó más áspera Her de lo heart que hammered against her entendía. ribs. Haz lo que She te had digo. anticipated this. Colgó antes de que The Marcos Sterlings were pudiera thorough. responder. They would sniff Se out dejó any caer en la anomaly, silla any de cuero, weakness. girando And she was the lentamente para anomaly. mirar la ciudad. It's a bluff, Lucas. No hay nada para They mí want to allí. scare you. La Is frase it? resonó en la Lucas finally habitación looked at vacía. her. Era His verdad. eyes were dark, Hace 6 filled meses, with exhaustion ese that went algo tenía beyond nombre
nombre y apellido. Tenía una sonrisa que iluminaba los días grises y una voz que calmaba sus tormentas. Pero luego vino la duda, la imagen de ella con Carlos, la sensación de traición que le había quemado la sangre. Había elegido proteger su imperio porque creía que era lo único sólido que le quedaba. Había pensado que el tiempo enfriaría su vida, que Sofía lo llamaría, que explicaría lo inexplicable. Pero el teléfono permanecía silencioso. Solo correos electrónicos fríos sobre divisiones de bienes, firmados con una formalidad que le helaba la sangre. Ella no luchaba. Ella no suplicaba. Y eso, paradójicamente, dolía más que los gritos. Si ella hubiera luchado, podría haber sentido que todavía importaba. Su silencio era un verdicto que no estaba dispuesto a leer. La tarde cayó rápidamente, sumiendo la oficina en la penumbra. Alejandro no encendió las luces.
Prefería la oscuridad. Ocultaba las grietas. Salió del edificio bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua empapara su abrigo de lana. Caminó sin rumbo por las aceras de Frankfurt, mezclándose con la multitud de gente que corría hacia sus hogares. Vio a un padre levantar a su hija pequeña para evitar un charco. La niña riendo con una confianza absoluta en los brazos de su padre. Vio a una pareja compartiendo un paraguas, caminando hombro con hombro, inclinándose el uno hacia el otro contra el viento. Alejandro se detuvo en seco, sintiendo como el aire se le atrapaba en la garganta. Ese calor, esa conexión simple y cotidiana, era algo que había tenido y que había descartado como un lujo innecesario. Entró en un café cercano, solo para escapar de la visión, pidiendo un té que no bebó. Se sentó en una mesa ya observando a las familias alrededor. Nadie lo reconocía aquí. No era el magnate, no era el genio financiero. Era solo un hombre solo en una ciudad extranjera, mirando como la vida pasaba de largo. Regresó al hotel pasado la medianoche. La suite presidencial era enorme, con vistas al río Main, decorada con un lujo impersonal. Dejó las llaves sobre la mesa y se quitó el abrigo mojado. El silencio del fangén era absoluto, solo roto por el zumbido suave del sistema de climatización. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió inmediatamente. Caminó hacia el escritorio de la habitación, donde había dejado su teléfono personal, separado del corporativo. Lo tomó en la mano. El peso del dispositivo era insignificante, pero la carga emocional era inmensa. Desbloqueó la pantalla. Había una carpeta de contactos. Su dedo Javier sobre el nombre Sofía. No la había llamado. No le había escrito. Había mantenido su palabra de no contactarla hasta tener noticias. Pero cada día que pasaba, esa regla se sentía más como una cadena que como una protección. Marcó el número. El tono de llamada sonó una vez, dos veces. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Un ritmo irregular que le golpeaba las costillas. ¿Contestaría? ¿Qué le diría? Le pediría que volviera. En su mente, ensayó discursos. Solo quería escuchar tu voz. He cometido un error. El imperio no vale nada si estoy solo. Pero antes de que sonara el buzón de voz, el miedo lo paralizó. El miedo al rechazo. El miedo a confirmar que realmente había perdido lo único que valía la pena. Dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo, se acercó al ventanal. Su reflejo en el cristal se superponía con las luces de la ciudad. Parecía un fantasma habitando un palacio de vidrio. ¿Qué estás haciendo? Alejandro susurró para sí mismo, su voz sonando extraña en la habitación vacía. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia culpa. Recordó la noche del gala, la expresión en los ojos de Sofía cuando la acusó. No era culpa lo que había visto en esos ojos. Se dio cuenta ahora, con la claridad que da la distancia. Era dolor, un dolor profundo, devastador, y él lo había ignorado. Había priorizado su orgullo sobre la verdad de la mujer que lo conocía mejor que nadie. Se llevó la mano al pecho. Sentía una opresión constante, como si hubiera una losa de concreto sobre su corazón. El éxito financiero era una droga potente, pero la tolerancia se desarrollaba rápido. Ahora necesitaba dosis más grandes de éxito para sentir algo. Y aún así, el vacío seguía ahí, creciendo, expandiéndose como una mancha de aceite en el agua. Se quitó la chaqueta del traje y la arrojó sobre una silla. Se desabrochó el cuello de la camisa, sintiendo que se ahogaba. Caminó hacia la cama, pero no se acostó. Se sentó en el borde, con la cabeza entre las manos. Imágenes de su vida en México invadieron su mente sin permiso. El olor del café que Sofía preparaba los domingos, la forma en que ella tarareaba mientras dibujaba planos, la sensación de su mano en la suya cuando caminaban por la playa. Recuerdos sensoriales que lo golpeaban con la fuerza de un puño. Se dio cuenta de que había construido una jaula de oro. Tenía el mundo a sus pies, pero no tenía a nadie con quien compartir la vista. Lo siento, murmuró hacia la nada, hacia la mujer que estaba a miles de kilómetros de distancia. Lo siento tanto, pero las disculpas dichas al aire no cruzaban océanos. No arreglaban malentendidos, no calentaban camas frías. Alejandro se tumbó en la cama, mirando el techo decorado con molduras intrincadas. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. La mente seguía trabajando, analizando riesgos, calculando pérdidas. Y la mayor pérdida era invisible en los balances contables. Era la ausencia de un futuro compartido. Se preguntó qué estaría haciendo Sofía en ese momento. ¿Estaría durmiendo?
She stood in the hallway for a moment, listening. Estaría con alguien She más. heard nothing. La idea le provocó un celos agudo, no cries, violento, just silence, que le hizo apretar He los was puños respecting contra her las wish. sábanas de seda. He was letting her go. Pero inmediatamente Elena fue walked seguido to the por una elevator. ola de vergüenza. Her legs felt like lead. ¿Con qué derecho She sentía pressed the celos? button and waited. Él la había When the dejado. doors opened, Él había she stepped puesto las aside and condiciones. turned around. Él había The door to their construido. apartment was still El muro. closed. Pasaron She las wondered horas. if he was standing La on the lluvia other fuera side of it, aumentó, hand on the golpeando wood, los cristales just like con her. fuerza. As the elevator Alejandro se descended, levantó de nuevo, the tears came incapaz freely de now. quedarse quieto. She cried for the Encendió love la she was laptop, leaving behind. no para trabajar, She cried for sino the por pain she was necesidad de causing. distracción. But beneath the Abrió sorrow, la carpeta a de steel proyectos resolve was hardening. personales. She Había was no un longer archivo just antiguo, Elena the fechado watchmaker. hace un año. She was Elena Casa de Vance, playa, and she had Proyecto work to do. Sofía. She Lo exited abrió. the building into Los the planos night. aparecieron The rain en la had pantalla. stopped. Leaving Era the un streets diseño slick hermoso, and reflective. orgánico. A black car integrado was con la waiting for her naturaleza. around the corner. No era un Hawthorne's edificio para driver. impresionar She inversores. had called him 10 minutes Era un ago. hogar para vivir. She got into the back seat. Alejandro pasó los Where to dedos Miss por el Vance? trackpad, The driver haciendo asked. zoom en los detalles. Elena looked at the apartment Ella había building one diseñado last esto para time through the ellos, tinted window. para su futuro. She could see a light Y lo on in había their dejado window. archivado, Lucas was there, diciendo que no había alone. presupuesto, The office, que no había she tiempo. said, her voice clear La and ironía steady. era cruel. Vance Global Ahora tenía Headquarters. todo el As presupuesto you del wish. mundo. The car Todo el pulled tiempo away del from the mundo. curb. Y no Elena había hogar watched al que the volver. apartment building Un shrink correo in the entrante distance apareció until en it la esquina disappeared de la around the pantalla. corner. Era She de su touched the abogado pocket en where her México. phone lay. Actualización de call estado him. civil y She would not activos. write. Alejandro build. dudó antes de She would abrir. rise. Había And when the estado time was editando right, estos correos, when the Sterlings were on their delegándolos a su knees and equipo Lucas legal was para no standing tener tall que on his enfrentar own la merit, realidad de su she would separación return. de hecho. Not as the Pero girl esa they noche, disowned, la but as curiosidad the woman mórbida who owned the pudo world más. they lived in. Hizo clic. The city lights El blurred informe era past. seco. Elena legalista. wiped her eyes Listado and de straightened her propiedades. spine. Cuentas The grief was congeladas, there, but it was firmas fuel now. pendientes. She opened her Nada laptop personal. on the seat beside Nada her. sobre ella. The screen Solo glowed in the datos. dark car. Alejandro There were cerró la emails laptop waiting. con un golpe Proposals. seco. El ruido Mergers. resonó en la habitación Acquisitions. como un disparo. The Sterling Company Basta, was struggling. dijo en voz alta, The anonymous como help si she had pudiera provided ordenarle a was su being propia withdrawn. mente que se They callara. would feel the pinch Se soon. sirvió otro vaso She de typed a whisky command. y caminó hacia Initiate el balcón. phase 2. El aire She frío le wasn't doing golpeó this la to hurt cara, them. She despertándolo was doing this to ligeramente. clear the board. Miró hacia el She sur, needed to reset hacia the donde game estaba so México, that when she and aunque Lucas solo met hubiera again, oscuridad there en would esa be no dirección. shadows. Sintió No una secrets. lágrima correr por No su power mejilla, imbalance. caliente y Just two solitaria. people who had survived No the la storm. limpió. The Dejó car que moved cayera, deeper into the aceptando financial por primera district vez en toward the meses que towering estaba roto. skyscrapers that El pierced magnata the había clouds. ganado la batalla, Elena watched pero them el hombre rise. había They perdido la looked like guerra. monuments. Y lo peor de todo Soon, era que one of them sabía, would bear her con una name. certeza She thought of terrible, Lucas. que esto era She solo hoped el he was beginning. sleeping. El She vacío hoped he no was se dreaming llenaría of con la something próxima better. adquisición. I'm sorry, No se she llenaría whispered con to el the próximo empty car. titular. But you'll Solo understand había one una day. cosa que podía The llenarlo. driver didn't Y esa respond. cosa estaba He a miles simply de drove kilómetros, on into the heart of protegida the por un city, silencio into que the él mismo future. había ayudado Elena a crear. closed her laptop. Regresó al The interior de la separation suite was y se complete. quitó los zapatos. The pain was acute. Se acostó But the vestido path sobre la was cama, clear. demasiado She was the air cansado they para needed, moverse más. but she wouldn't give them Antes what de they que el wanted sueño lo until they reclamara learned what they finalmente. deserved. En ese estado And neither liminal would entre la Lucas. vigilia y They el would both inconsciente, rise from the tuvo ashes un of this sueño breakup, vívido. stronger, Soñó que sharper, volvía a ready. casa. As La the car puerta se stopped abría at a y red Sofía light, estaba allí, Elena caught her pero no lo reflection in miraba the con window. amor ni con odio. She looked different. Lo miraba con The sadness was indiferencia. there, but Y so was detrás the de power. ella The había girl who sombras, had walked into the formas Sterling pequeñas que mansion corrían y in a mended reían, dress was gone. pero cuando él The intentaba woman who walked acercarse, out of Lucas's ellas se life was desvanecían something como else humo. entirely. Se She despertó was the storm, sobresaltado, and into the jadeando, black car. con el The corazón city had acelerado. changed with the seasons, La habitación seguía shifting vacía. from the damp chill La of lluvia autumn to the seguía crisp cayendo. bite of winter, El reloj and now marcaba into las the 4 de la tentative bloom mañana. of spring. Alejandro But se inside cubrió the la cara towering con las glass manos y headquarters of sollozó. Vance Global. Un sonido The climate ronco y was doloroso que se controlled, perdió en la constant, and inmensidad cold. de la suite de Elena hotel. stood by the Esa floor-to-ceiling noche, window of her Alejandro corner entendió que el office, precio de su looking imperio down at era the su streets alma far below. y que la factura The cars acababa were de mere llegar. specks, the people Pero aún no invisible. sabía que la deuda From era this mucho height, mayor de the lo que world looked imaginaba, manageable, que el silencio de organized, Sofía no era solo nothing dolor, like the messy, sino painful protección, reality of y the que life mientras she él had left construía behind. rascacielos en She Europa, turned away from the ella window, construía her una vida que reflection pronto catching in the sería glass. imposible de ignorar. She wore
a suit now. El vacío que sentía era el presagio de lo que vendría. La calma antes de la tormenta que cambiaría su destino para siempre. Se durmió finalmente. Exhausto. Soñando con una casa blanca en una colina a la que nunca podría entrar, mientras la vida en México continuaba. Elena había despertado una hora antes, traicionado por una náusea persistente y ácida que la había mantenido arrodillada frente al inodoro del baño principal, aferrada a la porcelana fría como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Se lavó la cara con agua helada, mirándose al espejo con una honestidad brutal. Las ojeras eran más profundas, marcando sombras violetas bajo sus ojos que antes habían brillado con la seguridad de quien tiene el mundo a sus pies. La piel estaba más pálida,
They did not know about the watchmaker's daughter, la red de venas azules the value of every second. Su vientre, Elena took apenas comenzando a redondearse bajo la bata de dormir de algodón. Era el único punto de calor tangible en un universo que se volvía cada vez más gélido y hostil. Se llevó las manos allí, cubriendo la curva incipiente con una reverencia sagrada, sintiendo la vida que se agitaba con una energía que a veces le asustaba por su intensidad. Miss Vance, era demasiado movimiento, demasiado fuerte para una sola vida. Pensaba a veces en la quietud de la noche, pero descartaba la idea como ansiedad de primeriza, como el miedo exagerado de una mujer sola. Lo importante era que estaban bien. O al menos, eso se repetía como un mantra religioso para poder encontrar la fuerza de levantarse de la baldosa fría del baño. El silencio del apartamento era diferente al del penthouse que había compartido con Alejandro. Aquí no había ecos de pasos ajenos resonando en los pasillos de mármol. No había sonido de noticias financieras en la televisión de la sala. No había el olor del café que preparaba con precisión militar. Solo había el zumbido constante y eléctrico del refrigerador viejo y el tráfico lejano de la avenida que sonaba como un mar embravecido. Sofía caminó hacia la cocina, arrastrando ligeramente los pies, preparándose un té de jengibre para calmar el estómago revoltoso. Mientras el agua hervía en la tetera, silbando suavemente, su mirada se posó sobre la mesa del comedor de madera robusta, cubierta de facturas, estados de cuenta bancarios y notificaciones legales. La separación de finanzas que había iniciado con tanta determinación y orgullo ahora se sentía como una soga de cáñamo alrededor de su cuello, apretándose con cada día que pasaba. Los ingresos de su estudio de arquitectura habían disminuido drásticamente en las últimas semanas, cayendo en picada como un avión sin motor. Los rumores sobre su separación pública de Alejandro habían corrido como pólvora seca en los círculos sociales y empresariales de la capital. Clientes potenciales, que antes buscaban su firma específicamente por su asociación con el magnata inmobiliario, ahora cancelaban reuniones con excusas vagas, citando reestructuraciones presupuestarias o cambios de estrategia que Sofía sabía que eran mentiras piadosas para evitar el drama y el estigma de estar vinculados a una mujer abandonada. Tomó la taza caliente entre las manos, buscando confort en el calor que penetraba sus palmas frías. Su teléfono vibró sobre la mesa, haciendo saltar el líquido dentro de la taza. Era un mensaje de su banco. El saldo de su cuenta personal estaba en números rojos y tenía que cubrir los gastos operativos del estudio, el alquiler del loft y los gastos médicos privados del embarazo ese mes. Sintió un nudo físico en la garganta, como si hubiera tragado una piedra. Había una cuenta conjunta, una cuenta con fondos suficientes para comprar 10 edificios como ese, que llevaba el nombre de Alejandro y el suyo. Solo tenía que firmar una transferencia digital. Podía resolver todo hoy. Podía contratar la mejor enfermera especializada, comprar la comida orgánica más cara, no preocuparse por el pago de la luz o el agua o el internet. Pero la imagen de la nota post-it de Alejandro, firma donde está marcado. Necesito cerrar esto. Apareció en su mente con la claridad de una fotografía quemada. Usar ese dinero significaba aceptar su caridad indirecta. Significaba admitir que no podía sola. Significaba darle poder sobre ella cuando ni siquiera sabía que existía una razón más grande y sagrada para necesitarlo. Significaba que el niño nacería bajo la sombra de una deuda emocional. No, dijo en voz alta, su voz resonando en la cocina vacía con una firmeza que intentaba convencerse a sí misma. No vamos a necesitar su dinero. Podemos solas. Sonó el timbre de la puerta. Un sonido estridente que la hizo estremecer hasta los huesos. Sofía se cansó. No esperaba a nadie. Las visitas eran escasas desde que se había aislado socialmente para proteger su secreto y su dolor. Caminó hacia la entrada, ajustándose la bata holgada para ocultar la curva de su vientre, respirando hondo para componer su rostro. Al abrir, se encontró con una figura que heló la sangre en sus venas y erizó la piel de sus brazos. Doña Isabel, la madre de Alejandro, estaba de pie en el pasillo del edificio, vestida con un traje de chaqueta impecable de color gris perla. Joyas discretas pero costosas que brillaban tenuemente en la luz del pasillo, y una expresión que oscilaba peligrosamente entre la preocupación materna y el juicio severo. Detrás de ella, un chofer uniformado sostenía varias bolsas de compras de tiendas premium que olían a lujo. Sofía, dijo Isabel, sin esperar invitación, entrando al apartamento con la familiaridad de quien ha pisado ese suelo durante años. Como si aún fuera la dueña. Huele a humedad aquí. ¿Por qué no has llamado? Alejandro no me dice nada. Se ha vuelto una caja fuerte.
pero soy She su turned madre. back to the desk. Sé cuando algo va There's mal. the industry Lo summit siento next en las week. entrañas. The Sterlings will be Sofía there. cerró la puerta, They're desperate for sintiendo new como la investors. presión en el aire They don't know aumentaba, that the primary volviéndose investor is densa me. y difícil de Are you respirar. attending? No hay Yes, nada Elena mal. said. Doña Isabel. It's time. Solo The he week estado leading up ocupada to the con el summit estudio. was a blur Los of plazos de preparations. entrega son ajustados. Elena chose her attire ¿Ocupada? carefully. Isabel Not the dejó humble las dress of bolsas the sobre la past, mesa con un not golpe the seco, overly aggressive apartando power las suit of the facturas con un boardroom. gesto desdeñoso Something de su elegant. mano enguantada. Something that commanded He oído los respect without rumores. shouting. Sofía. She practiced Sé que her te has speech in the quedado mirror, sola en esta watching ciudad her own gigantesca. eyes. Sé She que él needed to está be en cold Europa enough to be construyendo taken su seriously, imperio mientras tú but te warm enough escondes to en be este trusted. loft de She needed segunda to be the air categoría. they needed, Sofía not the cruzó girl los they brazos rejected. sobre el pecho. On the Un morning of gesto the summit, defensivo que the también air was servía crisp. para proteger su The venue secreto, was a grand para hotel crear una ballroom, barrera física filled with entre the ella elite y of la the mujer business que la world. evaluaba. Chandeliers cast a condo. warm glow Estoy over the trabajando. crowd. Waiters agradecería circulated que with no se meta champagne. en mis asuntos Elena financieros. arrived late, Es mi letting vida, the buzz of no the la de room Alejandro. build before her No entrance. son solo asuntos She financieros. stood in the shadows of the Es balcony, familia. overlooking the Alejandro floor. es mi hijo. She saw them Y aunque immediately. esté actuando como Arthur un and idiota Margaret orgulloso, Sterling stood near the cegado center, por esa empresa, surrounded by no a puedo group of permitir que potential su esposa investors. pase necesidades. They looked older than she He traído remembered. algo de dinero. The arrogance was En still efectivo, there, but it was para que frayed no at quede the registro edges. en las cuentas que Arthur's suit vigila was tan slightly less celosamente. pristine. Sofía Margaret's sintió una smile oleada didn't de reach calor her en el eyes. rostro. They were Una hunting, mezcla de vergüenza and then y she saw rabia. him. La Lucas. oferta era He humillante. stood slightly apart Dinero from bajo his la parents, mesa, como holding si a fuera glass una of amante water. necesitada He looked y no la tired. dueña legal de His la suit mitad was de the ese same one he imperio. had worn to the No la dinner mujer months que ago, había construido but he su wore propia it with a carrera. new kind of No dignity. quiero su dinero. He wasn't Isabel. slouching. He Ni wasn't el de hiding. usted. Ni He el was de listening. Alejandro. He was Puedo learning. gestionar mis Elena's propios heart recursos. hammered against her ribs. No seas ridícula. It took every ounce of her Isabel, willpower not to run endureciendo down la the voz, stairs and throw her quitándose arms los guantes de around him. piel She lentamente gripped para the railing, revelar her unas knuckles manos white. llenas de anillos. Not yet, she told ¿Qué vas a herself. hacer? Watch. Trabajar hasta que A te man desmayes beside en her on the medio de un balcony plano. cleared his throat. Te ves pálida. Impressive Sofía. turnout, isn't it? Demasiado Everyone pálida. is waiting for the keynote Hay algo que speaker. no me estás The diciendo. mysterious head of Tus Vance ojos Global. tienen un brillo diferente. No one has seen her in public El instinto before. de supervivencia Elena de didn't Sofía look at se him. activó como una Anticipation alarma. is a powerful Isabel tool. era intelligent. They say she's ruthless, Astuta. the man Una continued. matriarca que había Bought visto out de half the todo. district's Si suppliers sospechaba overnight. del embarazo, Some say she's usaría going esa to announce a información merger para with controlar la Sterling today. situación, Save para them from obligar a bankruptcy. Alejandro a volver Elena bajo chantaje finally looked at him. emocional o para Or intentar maybe she's going quitarle to la teach them custodia how to bajo la save excusa de themselves. inestabilidad She económica. checked her watch. Estoy It was cansada time. por el trabajo. She adjusted Eso her es jacket, todo. took a Le deep pido breath, por favor and que stepped se out of the lleve el dinero. shadows. Puedo She cuidar walked de down mí the misma. grand staircase, He sobrevivido her heels antes de clicking conocer a su rhythmically hijo on the y marble. sobreviviré ahora. The sound was subtle, Cuidarte, but heads began Isabel to dio un turn. paso hacia ella, There was a presence in the reduciendo room la that distancia, shifted the atmosphere. invadiendo su espacio People stopped personal. talking. Whispers Sola, rippled through con the ese crowd. estudio que se está Who's yendo that? a la quiebra Is that según her? los registros The Vance públicos. Heir? He Elena visto kept los her números. eyes forward. Sofía. She didn't look No at the creas que no Sterlings. tengo acceso a la She didn't look at información. Lucas. Estás She perdiendo walked toward the clientes. stage. Sin el As she apellido de ascended the Alejandro, steps, she eres felt the weight of the invisible para moment. esta ciudad. This was the Eres una culmination of arquitecta months of talentosa, sleepless nights, sí, of loneliness, pero el mercado of es cruel strategic con las maneuvering. mujeres solas. She reached the Las podium. palabras dolieron The porque eran microphone was verdad. adjusted for her Cortaban height. como cristales. She looked out at the sea Pero of Sofía se faces. enderezó, She saw Arthur encontrando una Sterling fuerza stiffen. que no sabía que She saw tenía, Margaret's eyes nacida widen del amor slightly, protector hacia and la she saw vida que Lucas. llevaba dentro. He was staring Quizás at sin her, el his apellido glass de halfway Alejandro. to his mouth. Soy yo misma. He didn't Y recognize eso her es at first. suficiente. The No woman on the necesito ser stage was invisible para confident, ser valiosa. powerful, radiant. Y no necesito She su was ayuda not the para girl who had sobrevivir. washed dishes in Prefiero a comer pan seco small con apartment, dignidad que but banquetes then con her eyes met cadenas. his. Isabel Just la for a miró second, con una mezcla and de she saw the admiración flicker of renuente y recognition, frustración the profunda. confusion, El the orgullo hope. no alimenta a los Good niños, evening, Elena Sofía. said, her Y voice tarde o amplifying temprano, through the hall. la realidad te I am golpeará Elena con más Vance. fuerza que mi oferta. Thank you for coming. Alejandro The no room va a was volver silent. corriendo porque She tú te paused, niegues a comer. letting her name settle. El tiempo no se She detiene saw para Arthur nadie. lean toward Margaret, No espero que whispering vuelva, urgently. mintió They Sofía, knew the name now. aunque el dolor de la They knew the mentira le power it punzó el held. corazón como We are una gathered aguja here to caliente. discuss the future of our Y si industry. vuelve, será Elena bajo mis continued. términos. A future No bajo built on los suyos, innovation, ni bajo los resilience, de and ustedes.
integrity. Isabel recogió los guantes. Derrotada temporalmente por la terquedad de acero de su nuera. Eres tan testaruda como action. Eso es lo que nos destruyó. Dos rocas chocando hasta hacerse polvo. Tonight, Vance Global cuando te canses de luchar contra molinos de viento, partnership program sabes dónde encontrarme. La puerta de mi casa nunca se cierra para la familia. Dejó las bolsas sobre la mesa de todos modos, imponiendo su voluntad. Es comida. No es dinero. Come algo. He was standing taller now. Poor. He understood. Por él. This wasn't just a business announcement. Piensa que es su hijo también. I see you. Esté lejos. I believe in you. Isabel salió, we will not be dejando la puerta entreabierta un momento antes de cerrarla desde fuera. We will be Sofía esperó a escuchar el sonido mecánico de la sensor cerrándose en el pasillo antes de permitir que sus hombros cayeran, liberando la tensión acumulada.
Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una maratón. El encuentro la había dejado agotada, más que cualquier jornada de trabajo de 16 horas. Elena stepped back from the Miró podium. las bolsas de comida. The applause began, Olían slow a at especias, first, then roaring. a caldo caliente, She didn't smile. a hogar. She a la nodded cocina de la politely casa and donde walked off the Alejandro stage. había crecido. She didn't stop Su for estómago interviews. rugió, She didn't traicionando stop su for orgullo handshakes. físico. She Tomó walked una toward the bolsa exit. y la llevó a la She cocina. knew Lucas would follow. No era She rendición. knew the questions Se would dijo come. mientras calentaba The el secret was contenido out. en una olla. The game had changed. Era nutrición para She el pushed bebé. open the heavy Solo doors para el and bebé. stepped out into Era the un cool recurso night air of the estratégico, hotel no terrace. caridad. She walked Se to the sentó en el railing, suelo de la looking out cocina, at the city. lejos de la She mesa heard de the door facturas que open le behind recordaban her. su precariedad, Footsteps. y abrió un Hesitant at recipiente. first, then faster. Comió lentamente, Elena, saboreando the voice cada broke bocado, her heart. sintiendo She como turned la around. caloría llenaba el Lucas vacío. stood there, breathing breathing heavily. heavily. Una as if he had patada run fuerte la all hizo the way from the jadear, ballroom. soltando la He looked cuchara. at her, Se searching llevó her la mano face, al vientre, trying to reconcile sorprendida the por la woman in the potencia power del suit movimiento. with the girl who had Lo left sé, him in the rain. pequeño, You, susurró, he whispered. con la voz It was you, temblando, the lágrimas investor, acumulándose en the sus Vance heir. ojos. Elena Es nodded. difícil. She Sé didn't que es try to hide difícil. it anymore. Pero no vamos Yes. a ceder. All this No time, vamos a dejar Lucas que nos said, his compren. voice trembling Otra with emotion. patada, más You fuerte, knew. You en knew otro lado everything. del vientre, And you let casi me. You let me simultánea. struggle. Sofía I let frunció you el seno, stand, conteniendo la Elena corrected respiración. gently. I Those couldn't give you gulps, the answer, Lucas. o era solo el bebé You had to find moviéndose it mucho, yourself, buscando If I had espacio. told you, Una you would sonrisa have never triste known y if you were cansada se strong dibujó enough. en su rostro. Lucas took a step Eres muy closer. luchador. The Como anger was tu there, madre, but it was mixed Vamos with a awe. demostrarles You que saved my podemos family. solos. Que You no saved the shop. necesitamos su oro You para saved ser me. felices. I saved the Se business, levantó con Elena esfuerzo, said. usando saved la mesa yourself. como apoyo, You y refused your recogió las father's help. facturas. You worked Las 18-hour apiló con days. orden militar. You kept your Buscó integrity. su laptop. That was you, Tenía Lucas. que conseguir Not nuevos me. clientes. Lucas Tenía shook que his innovar. head, tears Tenía que welling in his pivotar. eyes. Si el Why mercado didn't you tell tradicional me? la Why rechazaba did you por su leave? estado civil, Because I needed you buscaría to know nichos that I nuevos. wasn't leaving you. Viviendas Elena sociales, said, her voice espacios cracking. comunitarios, I was leaving the proyectos situation. gubernamentales I que needed no to become dependieran del someone who could prestigio de stand su beside apellido, you sino de la without calidad de su overshadowing you. trabajo. I needed to be Comenzó your a equal, escribir correos, not your a hacer savior, llamadas. not your burden. Su voz sonaba Lucas cansada closed pero the firme, distance between them. profesional. He reached out, Hola, his hand soy hovering Sofía near her Valdés. face. No, afraid she no might hablo en disappear. nombre de la You're still corporación. Elena. Hablo I por am, mi estudio she whispered. personal. And I'm Tengo still una yours. propuesta que podría If you'll have me. interesarles. Una Lucas que let out a reduce sob, costos y a sound maximice of pure espacio. relief, Pasaron and pulled las her into his horas. arms. El sol se He held movió her por el tightly, cielo, as if he were marcando el afraid paso the de la wind would tarde, blow her away. proyectando sombras Elena buried largas her sobre el face in suelo his de shoulder, madera. breathing in Sofía the no scent se of him. detuvo. It was Cada the no same que scent as recibía before. era un ladrillo Soap más en and el wooden muro de home. su determinación. I hated you. Cada puerta whispered into cerrada her la hair. empujaba a buscar For a una while. ventana, I hated una that you grieta left. por donde entrar. But I never La stopped fatiga loving you. física era I know, abrumadora. Elena Sus said, pies holding him estaban just as hinchados, tight. los I never tobillos stopped gruesos. either. La They espalda stood le on the dolía con terrace, un ritmo wrapped in constante each y other, sordo, while the pero party se negaba a continued inside. acostarse. The Si world se was still acostaba, turning. el miedo The podría Sterlings were ganar. still inside, Si se mantenía en grappling with the new movimiento, reality. la esperanza The market would sobrevivía. still fluctuate Por la tomorrow. noche, But cuando in la this ciudad moment, se none iluminó of de that nuevo mattered. con miles de The luces secret was out. artificiales, The barrier Sofía was se gone. detuvo. They were no Había longer the conseguido heir una and the reunión para watchmaker. la semana They were siguiente. just two people No who era had un gran found their way contrato. back to each other Era un through the pequeño dark. centro comunitario, Elena pulled back pero era un slightly to look inicio. at him. Era It's going to be validación. hard. Se Your dejó father, caer en el he sofá, won't like this. cerrando los ojos. Let him not like it. El silencio Lucas volvió, said, wiping his pero eyes. ya no I se don't work sentía for him tan anymore. hostil. I work Había for us. sobrevivido al día. Elena smiled. Había rechazado a la genuine caridad smile that reached her condicionada. eyes for the Había first time in protegido el months. secreto. Then let's Un go día home. más, To murmuró, the apartment? acariciando su Lucas vientre asked. en la oscuridad de No, la sala. Elena said, Solo taking his tenemos hand. que ganar un día To the más a la shop. vez. We have work Hasta to que do. estés aquí. And then, En la maybe we can distancia, look for a new el place. teléfono fijo sonó. Somewhere with a bigger Era un window. número desconocido. Lucas laughed, a Sofía sound of dudó, pure joy. mirando el Yeah. aparato como si Yeah, fuera we can una do bomba. that. They Alejandro, walked back toward the entrance, Isabel llamando hand in de nuevo hand. para The verificar doorman si comió. opened the door for them. Dejó que sonara. As they stepped back El into the contestador light, grabó el mensaje. Elena looked back at the Era terrace una voz one last automática. time. The shadows were Recordatorio de gone. cita médica The para la secrets were próxima gone. semana. All that was left Sofía her sonrió head débilmente slightly en la and saw oscuridad. Lucas sleeping Al menos beside esa her. cita era His solo breathing suya. was steady. Un espacio His face sagrado relaxed entre in a ella way y she sus hadn't hijos. seen since Se before the levantó con ultimatum. dificultad, The events of the caminando previous
previous night felt like a dream. Se miró al espejo una última vez antes de apagar la luz. The technical assessment que la miraba just completed shows a 40% reduction in tenía dudas profundas sobre el modular approach. Pero también tenía una luz nueva en los ojos que no estaba antes. La luz de quien sabe que está luchando por algo más grande que sí misma. Por un legado de amor y no de dinero. They knew him as the son who walked away. Le dijo a su reflejo, seeing him here, tocando el cristal advocating for Elena's plan. Mañana será otra batalla. Y la ganaremos también. Apagó la luz.
It was La an insider habitación se sumió en la validating it. oscuridad total. Henderson looked Pero between Sofía them. no tenía You miedo. stand together on Sabía this? que la noche We era stand larga together, y que los Elena said desafíos firmly. crecerían a Or we medida all que su fall vientre separately. creciera y se The choice hiciera is yours. imposible de ocultar. There was a long pause. Sabía que el dinero se Finally, acabaría Henderson nodded eventualmente y slowly. que tendría que Very tomar well. decisiones más We will approve drásticas. the restructuring. Quizás mudarse a un As they lugar left más the room, pequeño. Elena Pero let out esa a breath noche she had been había holding. ganado la That primera was skirmish close, de la she guerra. admitted. Había You were mantenido brilliant, su Lucas independencia. said. But you Había didn't have to do mantenido it su alone. dignidad. I'm Y learning mientras that, Alejandro she said. dormía en una suite Over de the lujo next en few Europa, weeks, the rhythm rodeado of de their oro y life vacío, settled into a new Sofía pattern. dormía en un They worked apartamento long modesto, days, often rodeada de late into the facturas y night. miedo. Elena's pero llena de un reputation in the propósito que market ningún dinero solidified. podía comprar. She wasn't just the El heir. camino era She was empinado, the architect lleno of the de piedras y turnaround. espinas. Articles Pero were ella written about her caminaría por el strategic descalza si genius. era necesario, They praised her con la vision, cabeza her alta y grit. las manos They didn't know protegiendo el about the futuro que sleepless llevaba nights, dentro. the doubts, La the tormenta tears los shed huesos in the como car on the humedad way en to una the pared office. vieja. But Y Lucas contra el knew. miedo One silencioso de que evening, el secreto they se stayed le late at the escapara por los office. poros. The city Su lights vientre había twinkled crecido below. con una voracidad Elena was reviewing a sorprendente, final report obligándola on a the usar Sterling ropa merger. prestada de tallas It was mayores, complete. justificándolo was ante las saved, pocas personas que la restructured, and veían poised como for hinchazón growth. por estrés o She problemas closed the folder hormonales. and leaned back in her Elena, chair. su It's amiga, done, la she ayudaba said. lo que podía, Lucas looked up from llevándole his own comida work. los fines de What semana happens y now? acompañándola a las Now, citas Elena médicas. said, Pero standing Sofía up and insistía en walking to the mantener la window. mayor parte We de la decide carga what we sobre want. sus propios The hombros. company is stable. Había una I terquedad don't need to be sagrada here en su 18 negativa a hours a day depender de anymore. otros. Do you Como want to si step cada back? ayuda aceptada Lucas fuera una asked, grieta coming to por donde stand podría beside her. colarse la verdad I want to hacia los live, oídos Elena equivocados. said. I Las spent noches so much eran las time más building a largas. future that I Se forgot to acostaba be de present lado, in the present. rodeada de I almohadas want que to fix intentaban watches sostener again. su espalda I want to cook dolorida, dinner. hablando I en want to walk in the susurros a park las dos without vidas que checking se my agitaban phone. dentro de ella. Lucas smiled. A veces, I can arrange los that. movimientos eran The tan shop is still there. vigorosos, tan It's quiet without sincronizados y you, though. potentes, It que won't le be quitaban anymore, el aliento, Elena promised. dejándola She jadeando en turned la to face him. oscuridad, But I need you to preguntándose si era understand normal, something. si I algo will iba always mal. have this power. Pero el médico, The money, the en la última influence. ecografía, It's part of me había now. sonreído con I una can't give it expresión back. enigmática Will y that había bother dicho you? simplemente, Lucas thought for a son moment. muy activos, He looked out at the Sofía, city, then back muy at her. fuertes. It Todo bothered me está when bien. it was a secret. Esa frase It la bothered me when I tranquilizaba y felt la aterraba a powerless. partes But iguales. now it's just La a noche del tool. parto llegó Like a sin hammer. aviso, It depends rompiendo on la who holds rutina it. de un martes You hold it cualquiera. with care. Sofía So estaba no, en it su doesn't bother estudio, me. terminando As long los as we planos hold it finales together. del centro Elena comunitario felt que a había tear slip conseguido down her con cheek. tanto esfuerzo. She wiped it away La lluvia quickly. golpeaba los You have ventanales no del idea loft, how much I needed creando to un hear ritmo that. constante I que think la I había do, ayudado a Lucas concentrarse said, hasta pulling her que, into a hug. de repente, Because I una needed to say contracción it. la dobló por la They stayed mitad, like that for a haciéndole while, soltar el lápiz watching que the rodó city por el breeze suelo. below them. No fue The un rise dolor was suave. complete. Fue una Not ola just the rise of gigantesca que le Elena recorrió advancing la the espalda market, baja y but se the cerró rise of their alrededor de su partnership. abdomen como un They had cinturón de navigated hierro. the storm, Se aferró al survived borde the de la separation, mesa, and respirando emerged stronger. entrecortadamente, The market contando respected los Elena segundos, now, not because Cinco of her name, minutos, but because luego of her 10. work. Luego And Lucas 3. respected her El not patrón because se of her aceleró power, con una but velocidad because of her alarmante. heart. El The next pánico, morning, frío Elena y made a afilado, decision. se She instaló en called su pecho. Hawthorne. Estaba stepping sola. down as CEO, Alejandro she said. estaba a miles de Miss Vance, kilómetros, Hawthorne probablemente sounded shocked. durmiendo en una cama The de stock will sábanas plummet. perfectas. No, it won't, Ajeno a que Elena su said. legado estaba a I'm punto de appointing a nacer board en of un loft frío directors. con una mujer I'm que staying no as tenía chairman. nada más que su I want to voluntad. focus on strategy, Tomó el not teléfono y marcó a operations. Elena. And I want to La voz de reopen su the amiga watch sonó shop as a dormida, pero se subsidiary. despertó de A training inmediato al ground for escuchar el tono engineers. de urgencia en la That's respiración de unconventional, Sofía. Hawthorne Ya noted. voy, It's Sofía. personal, No te Elena said. muevas. Make it Mamari, happen. I'll taxi. She hung up No and tengo looked at tiempo. Lucas. Elena, I'm coming back to gimió the Sofía, shop. sintiendo Part-time. otra contracción You okay que la with hizo that? caer de Lucas rodillas sobre la laughed, a alfombra. sound of pure relief. Creo que. I think Creo I que can vienen manage. ya. They Vance left en the la office coma. together. Respira. Not in the black car, Estoy en camino. but walking to the Los subway minutos station siguientes like fueron everyone un borrón else. de dolor y They blended movimiento. into the crowd. Elena llegó Two con una faces rapidez among many. milagrosa. But as they ayudándola a walked, bajar Elena las held her head escaleras, high. sosteniendo She had su conquered peso the world mientras of Sofía giants, se apoyaba but en she ella was como un returning to the náufrago world en of una small tabla. things. El taxi She las had llevó proven al she could hospital be the
privado donde Sofía había decidido dar a luz. She had proven she could be the woman lejos she de los wanted to be. círculos donde los The empleados suspense de of the Alejandro secret was pudieran gone. reconocerla. The drama of the En el conflict was trayecto, resolved. mirando las luces But the de la story ciudad wasn't over. desdibujarse por la It was lluvia just en la entering a ventana, new chapter. Sofía sintió One una written soledad not in tan boardrooms or absoluta que le dolió mansions, más que las but in the quiet contracciones. moments of a life Quería built llamar a on truth. Alejandro. As they Solo una descended vez, into the subway solo para station, decirle está hand in pasando. hand, Pero Elena su mano knew that tembló no sobre matter el what teléfono challenges y came no lo next, hizo. they would Si lo face llamaba, them with the same él vendría resilience por that had in the obligación, modest por coat honor, controlled a no por significant amor. portion of the Y market ella no they quería worked un in. padre They obligado para smiled sus at each hijos. other, a private Quería amor o secret nada. shared in a public Ow. space. Llegar a la But sala while de their world partos, was stabilizing, el mundo se another redujo a world, luces blancas, one built on olores glass and antiséptico y arrogance, was voces beginning to calmadas crack. que intentaban Miles guiarla. away, El dolor in the era un sterile animal silence vivo of que the la Sterling consumía, Industries pero en los executive momentos de office, pausa, the air was entre thick with contracción y tension. contracción, Arthur su Sterling mente stood by the viajaba window, lejos. looking out Pensó at en the el same nombre que skyline habían Elena elegido had juntos just hacía admired. años. But where she Antes de saw la ruptura, opportunity, he saw a Mateo. threat. Pero The lights ahora of the eran city dos. seemed to be mocking Sancho K. him, Aaron Dos. twinkling like La eyes presión era watching his inmensa. failure.
La On his doctora desk lay a Ramírez, thick report la misma bound que in blue había leather. guardado su secreto The Vance durante los Global meses logo was anteriores, embossed on the cover. entró en la sala It con was una the expresión de restructuring concentración plan. absoluta. The lifeline. Sofía, But to estás Arthur, completa. it felt like a death Es hora de warrant. empujar. Margaret Quiero sat que on the leather escuches mi sofa voz. in the corner of Tú the puedes. room, her posture Doctora, rigid. jadeó She Sofía, held a cup of con tea el rostro that had gone empapado de cold 20 sudor, minutes ago. el cabello pegado She a hadn't las taken a sienes. sip. Tengo The silence miedo. between them was Estoy heavy, sola. laden No with the estás unspoken sola. acknowledgement Nos of their tienes a diminished nosotras. status. Y tienes They a were no ellos. longer the masters of this Empuja. domain. El They esfuerzo were fue tenants. titánico. Have you read the Sofía terms? sintió como si su Arthur cuerpo se asked, partiera his en voice dos low, para dejar lacking salir the la vida commanding que bloom había it once protegido had. con tanto He didn't celo. turn around. Gritó. I scanned Lloró. them. Apretó Margaret las replied, manos her de voice Elena tight. hasta que los They nudillos de su retain voting amiga se control pusieron on all blancos. major decisions. Y entonces, We el are primer consultants. llanto. In our own Agudo, company. vital, Arthur llenando turned la sala slowly. estéril con una His face música looked que older hizo than que it el had a tiempo year se ago. detuviera. The lines Sofía around his dejó mouth caer were la deeper, cabeza en la etched almohada, by months of jadeando, sleepless nights, lágrimas and the corriendo constant fear of the libremente por phone sus ringing sienes with hacia bad las news. orejas. Pero la Consultants, doctora no he se repeated, detuvo. the word tasting Uno bitter. más. We Sofía. built this empire. Hay otro. My father Necesito and que his father empujes una before vez him. más. And now we Sofía are abrió advisors los to a ojos, girl who fixes desorientada. watches. Otro. She is not just a La girl who sorpresa fixes fue un watches, choque Arthur, eléctrico que le dio una Margaret nueva said, reserva though de she hated energía. admitting it. No había We saw sido the solo summit. una sospecha. We saw the numbers. Era realidad. She saved Con us un from último liquidation. esfuerzo sobrehumano, The banks were calling escuchó in un the segundo loans. llanto, We had nowhere else ligeramente to más turn. grave. We had Uniéndose dignity, al primero en Arthur un dueto snapped, imperfecto walking y over to the hermoso. desk and El slamming silencio his que hand siguió down fue on the sagrado. report. La We had doctora legacy. colocó a los dos Now we have bebés sobre charity. el pecho de Do you Sofía, think the shareholders envueltos en respect us toallas now? calientes. Do you think the market Eran sees us pequeños, as leaders? rojos, They see us as arrugados, survivors. pero perfectos. There is a difference. Sofía los miró, Margaret stood up incapaz and de walked hablar, over to him. incapaz de She respirar. placed a hand on his Dos arm, pares de ojos but he cerrados, shrugged it off gently. dos bocas buscando. She understood his Dos pain. corazones It was the latiendo pain contra of el suyo. irrelevance. El dolor For del parto decades, se their desvaneció, name had opened doors. reemplazado por una Now, it oleada was de the amor reason tan doors were violenta que la closing. hizo temblar. The decline Son wasn't just gemelos, financial. susurró It la was doctora, existential. sonriendo They were con becoming cansancio ghosts pero con in their own genuina machine. alegría. Lucas Dos is happy, niños, Margaret sanos. said softly, Sofía trying to find llevó a una silver mano lining. temblorosa para Have you tocar sus seen him? cabezas, He looks sintiendo alive. el calor de sus He stands pieles. beside her. Hola, They are a logró team. decir, con Lucas la voz is rota por el bewitched, llanto. Arthur said, Hola, pouring Ms. himself Morris. a drink from the Elena se decanter on the acercó, sideboard. limpiándose His las hand shook lágrimas de slightly. los ojos. He thinks this is Son a hermosos, partnership. Sofía. He doesn't see that he is merely the Increíbles. consort to Dos, the queen. repitió He Sofía, has lost his como si no birthright, pudiera Margaret. procesar la And he magnitud smiles de lo while que it acababa happens. ocurrir. Perhaps he Voy a realized the tener que birthright was a trabajar cage, el doble. Margaret Voy a murmured, tener que ser more el to doble de herself than to fuerte. him. No She estás walked to sola, the window and insistió looked down Elena, at the street. acariciando su Traffic hombro. moved slowly below. Yo te ayudaré. We pushed him away. No puedes estar We pushed siempre, her away. respondió We thought we Sofía, were protecting con una the company. claridad repentina. Instead, we nearly Esto es destroyed it. mío. Maybe, Nuestra responsabilidad. maybe this is the correction Las horas we needed. siguientes fueron Arthur un took a torbellino sip de of the pruebas, whiskey, pesajes the burn y doing little registros. to warm the cold Cuando la knot in enfermera his le stomach. pidió el nombre del padre Correction? para el acta Is de that what you nacimiento, call this humiliation? Sofía sintió el I familiar walk into the nudo en el boardroom estómago. now, and I El see bolígrafo Henderson pesaba looking at una me with tonelada pity. en su mano. Pity, Margaret. Miró a los bebés, I would have preferred que anger. dormían ahora en las Anger I cunas de could fight. plástico Pity transparentes is a su final. lado. He walked Déjelo back en to the blanco por desk ahora, and opened the dijo report again. finalmente, He con una flipped voz through que the no pages, admitía each réplica. one detailing a Yo change soy in la madre. protocol. A Eso es shift lo in único que authority, importa a hoy. new oversight La committee. enfermera dudó, Look at this, pero ante la he mirada said, firme pointing de to a Sofía, clause. anotó lo Quarterly solicitado. audits by Vance Ese Global espacio en blanco representatives. era un puente They will be in quemado, our books, una in declaración our de files. independencia They will total. know every secret, Alejandro no every estaría en el weakness. papel. They already No al know, principio, Margaret said. quizás nunca. They know we were Si él reckless. no demostraba They know we merecerlo. ignored the market Cuando shifts. finalmente la They know we trasladaron a valued la status habitación, over solvency. la noche había Arthur avanzado. slumped into his chair. La ciudad fuera de The la energy ventana seemed to estaba en drain out of silencio, him, pero leaving dentro him de la looking habitación, small. el I aire wanted to vibraba leave con la something for him, presencia de los he dos whispered, recién his voice nacidos. breaking. Sofía no Lucas, podía dormir. I wanted him to have Los what I miraba had, constantemente, a name that meant contando something, sus dedos, a foundation that asegurándose couldn't be de que shaken. respiraban. You gave El him a miedo name, a la insuficiencia Margaret la said, acechaba. coming to stand behind ¿Cómo him. iba a mantenerlos? She rested her hands ¿Cómo on his iba a criar a shoulders, dos niños but sin you un tried to give ingreso him a estable, shame. sin una Elena, red de she apoyo gave him sólida, wings. con un And she estudio de gave us a arquitectura chance que to keep
the name alive. La realidad financiera cayó sobre ella como Arthur una covered losa his de face concreto. with his hands. Los ahorros que fear tenía was still apenas there, cubrirían los lurking primeros beneath the meses. surface. Tendría The que fear that volver al one day, trabajo antes de Elena lo would planeado. decide they were no longer Tendría que useful. llevarlos consigo The si fear era that Vance necesario. Global would absorb A la them mañana completely, siguiente, and con the el sterling cuerpo name dolorido would pero become a lleno de footnote una in energía history. febril. It was a Sofía constant sacó su anxiety, laptop de la a bolsa shadow mientras that los followed bebés him dormían. home, that Elena sat la at the miró dinner con table, preocupación. that woke him at 3 Deberías in the morning. descansar. What How happens comes when when she Dara gets lose a bored? dos Jimenez? Arthur asked, his No voice puedo muffled by descansar, his hands. Elena. What El happens tiempo when she corre. decides to sell Cada the hora que no assets? trabajo es We una are at hora her que no mercy. puedo pagarles Then we leche o work, pañales, Margaret said Necesito firmly. terminar We las prove our especificaciones del Not centro as owners, comunitario. but as leaders. El cliente We espera. show her that we know El this cliente business puede better than esperar un anyone. par de días. We earn our place. El mundo no espera a Arthur nadie, looked up at her. respondió He Sofía, saw the steel in her tecleando con eyes that dedos he had always rígidos. admired. Si me She was detengo, right.
They could not retreat. No tenemos red de seguridad. The decline of their absolute power was inevitable, but the decline of their relevance was a choice. Eran idénticos. Think she'll let us? Pero sentía que tenían personalidades distintas. She saved the company, Margaret Uno dormía con el puño cerrado, agresivo, she kept Lucas, luchador. She wants el otro tenía los dedos más relajados, she won't tolerate observador. Not anymore. Serás Mateo, Arthur nodded señalando al primero. He closed the blue report. Tú serás Lucas. The sound of the cover shutting los nombres sonaron bien en el aire, llenando el vacío que había dejado Alejandro. Eran nombres fuertes, it will be hard, comunes, anclados en la realidad, the staff knows, no en la fantasía de un imperio. Los días en el hospital pasaron rápido, demasiado rápido. Cuando le dieron el alta, Sofía se encontró frente a la puerta de su apartamento con dos sillitas de coche, dos bolsas de pañales y un cansancio que le calaba los huesos. He walked to the door and subirlas. The office outside fue una odisea, the staff empezando con los paquetes, equilibrando a los bebés. Al entrar, el silencio del loft la recibió, pero ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de la expectativa. As they left the building, colocó las cunas en su dormitorio. Arthur looked up at the Vance Global Tower, esa noche, cuando los bebés comenzaron a llorar al unísono. Un sonido estridente que parecía perforar el tímpano. He felt a pang of jealousy, no sintió desesperación. But he also felt a strange sense of relief. Uno en cada brazo, meciéndolos con un ritmo que aprendió por instinto. He was no longer the captain steering through the storm. Estoy aquí. He was the navigator. Lucas miró mientras se calmaban. Eran su responsabilidad total. No había nadie más a quien culpar si algo salía mal. Nadie más a quien agradecer si todo salía bien. Esa carga era pesada, pero también era liberadora. No tenía que negociar con nadie. No tenía que pedir permiso. Era la capitana de este barco pequeño y frágil. Al mes siguiente, Sofía volvió al estudio. Contrató a una niñera de confianza por pocas horas al día. Un gasto que ajustó apretando el cinturón en todo lo demás. Comía menos para que ellos tuvieran más. Dormía en fragmentos de 20 minutos. Pero los planos comenzaron a fluir. El centro comunitario se construyó. Cuando se inauguró, Sofía llevó a los bebés en un portaaviones ergonómico bajo su chaqueta. Nadie lo notó, pero ella lo sabía. Estaba construyendo espacios para familias mientras criaba la suya propia. Una tarde, mientras trabajaba tarde en la oficina con los bebés dormidos en una cuna portátil en la esquina, recibió una llamada de Isabel, la madre de Alejandro. He oído que volviste al trabajo, dijo Isabel. But it was less heavy than before. Eso es imprudente. They had accepted the reality. Deberías estar recuperándote. The decline of the old empire me recupero trabajando. The rise of the new one es lo que me mantiene sana. And they were along for Alejandro preguntó por Arthur closed his eyes. Soltó Isabel de repente. He thought of Lucas. El corazón de Sofía se detuvo un segundo. Before the money. El bolígrafo se congeló sobre el papel. He missed him. ¿Qué? He hoped this llamó a la oficina. Preguntó si habías firmado los últimos documentos. Yes, Arthur. Solo make a mistake? Pero preguntó. With her. Sofía cerró los ojos. Margaret looked out the window. Había pasado casi un año desde la partida. Él seguía sin saber, seguía pensando en documentos mientras ella sostenía el mundo sobre sus hombros. Dile que los firmaré cuando esté lista. Y dile que no llame más al estudio. Es mi lugar de trabajo, no su sucursal. The sterling name was still on the building. Adiós. But the power behind it had shifted. Miró a los anxiety of the decline Mateo se removió, haciendo un ruido suave. Sofía sonrió. But it was no longer una sonrisa triste, pero it was a motivation. No se preocupa por nosotros. Now they had to learn how to stand se preocupa por sus papeles. A world where money wasn't the only currency. Nosotros estamos respect was earned, esa not inherited. Sofía entendió que la batalla no era contra Alejandro, ni contra la pobreza, ni contra el cansancio. But so did the hope. La batalla era por la normalidad. Por crear una vida que fuera tan plena y rica en amor que la ausencia del padre fuera una anécdota y no una herida abierta. Dos hijos duplicaban el trabajo, sí, pero también duplicaban el amor. Y el Arthur Sterling descubrió Sofía mientras apagaba las luces del estudio y cargaba a sus gemelos hacia casa bajo la lluvia. Era la única moneda que no se devaluaba, la única riqueza que nadie podía quitarle, ni siquiera un magnate con el mundo a sus pies. El camino era largo, faltaban años para el encuentro que el destino tenía preparado, pero esa noche, Margaret entered the office without knocking. El loft, antes un espacio minimalista de líneas frías y silencios respetuosos, se había convertido en un caos vibrante y colorido, lleno de juguetes de madera, dibujos pegados con cinta en las paredes de ladrillo visto y el sonido constante de risas y llantos que se entrelazaban como una melodía imperfecta pero viva. Mateo y Lucas, los gemelos, habían cumplido 2 años y eran un torbellino de energía inagotable, con las piernas fuertes y curiosas que exploraban cada rincón de la casa.
desafiando la gravedad y la paciencia de su madre. Sofía los observaba desde la puerta de la cocina, con una taza de café ya frío en la mano, sintiendo como el cansancio se le acumulaba en los hombros como una capa de polvo invisible. Había aprendido a funcionar con 4 horas de sueño, a negociar con proveedores mientras sostenía a un niño en la cadera y a diseñar planos con una mano mientras con la otra removía una olla de comida. Su estudio de arquitectura había logrado estabilizarse, gracias a su reputación de eficiencia y a la calidad innegable de sus proyectos sociales. Pero el margen de error financiero era casi nulo. Cada gasto se medía 3 veces. Cada compra se planificaba. Y el lujo era una palabra que había borrado de su vocabulario, reemplazándola por necesidad y prioridad. Una tarde de jueves, Sofía recibió una llamada del director de un centro de acogida temporal en las afueras de la ciudad, un lugar que ella había visitado meses atrás para evaluar una posible renovación estructural. El hombre, Don Roberto, sonaba abatido, con una voz quebrada por la impotencia. Sofía, sé que estás ocupada, pero necesito que vengas. Hay una situación. No sé dónde más acudir. El tono de urgencia la hizo dejar los planos sobre la mesa inmediatamente. Voy para allá, Roberto. Es algo estructural. Un peligro en el edificio. No es el edificio. Son los niños. Por favor, ven. El trayecto hasta el centro se le hizo eterno. El tráfico de la ciudad parecía conspirar contra su prisa, y cada semáforo en rojo era un recordatorio de que el tiempo era un recurso que no podía recuperar. Mr. Sterling, al llegar, el edificio de ladrillo rojo se veía igual que la última vez, pero el ambiente era diferente. Había una tensión en el aire, un silencio pesado que no era habitual en un lugar lleno de niños. Don Roberto la esperaba en la entrada, con las manos entrelazadas nerviosamente, detrás de la espalda. Gracias por venir tan rápido. Guiándola hacia una sala común donde la luz del atardecer entraba sucia por las ventanas altas. ¿Qué pasa? En the event of default, preguntó Sofía, dejando su bolso sobre una mesa desgastada. Recortaron los fondos del gobierno esta mañana. Explicó él. Plans change. No podemos mantener a todos. Tienen que trasladar a varios niños a otros centros, pero hay 2 hermanos, Valentina y Diego. Unless Vance Global provides a guarantee, los envían a lugares diferentes. Valentina tiene 5 años y Diego 4. Se niegan a soltarse de la mano. Han estado llorando desde el desayuno. Sofía sintió un pinchazo en el pecho, una resonancia emocional que le recordó sus propios miedos durante el embarazo, la terrorífica posibilidad de criar a sus hijos en soledad, la vulnerabilidad de depender de sistemas que podían fallar. No hay ninguna familia de acogida disponible. Están todas llenas, y nadie quiere tomar a dos juntos. Es más difícil. Mañana viene el transporte para llevarse a Diego a un centro para boys en el norte y a Valentina a uno para gays en el sur. No volverán a verse hasta que sean mayores, si es que tienen su coat. Sofía caminó hacia la ventana que daba al patio interior. Allí, sentados en un banco de madera bajo un árbol seco, estaban los 2 niños. Valentina abrazaba a Diego, protegiéndolo con sus brazos pequeños pero firmes. Diego escondía la cara en el hombro de su hermana. No había ruido, solo una quietud desesperada que partía el alma. Sofía los observó durante un largo minuto, y en ese silencio escuchó el eco de su propia voz susurrándole a sus gemelos en la oscuridad de la noche. No tengan miedo, mamá está aquí. Pero estos niños no tenían a nadie. El sistema los estaba triturando por burocracia. The girl they called a distraction was the only thing keeping them from. ¿Qué pasaría si alguien se los llevara? Where do we go now? Preguntó Sofía, sin apartar la vista de los niños. He looked out the window at the passing city, como si viniera de lejos. He saw the Vance Global Tower in the distance, gleaming like a beacon. We go to them, he said. Podrían ser puestos en adopción o acogida temporal inmediata. Pero los trámites son lentos, Sofía, y necesitas demostrar estabilidad económica. Espacio. Tengo espacio. Mintió Sofía, pensando en su loft abarrotado de juguetes. Y tengo estabilidad. Trabajo. Sofía, ya tienes 2 niños. Sé lo que luchaste para mantenerlos. ¿Estás segura? Esto no es un juego. Son 2 bocas más, 2 vidas más que dependen de ti. No podrás devolverlo si se pone difícil. Nada en mi vida ha sido fácil, Roberto. He felt a surge of shame, girándose para mirarlo a los ojos. Había una determinación férrea en su mirada.
esa misma que había usado para negarle el dinero a la madre de Alejandro. Margaret touched his arm. Sin embargo, leave the pride at the door, Arthur. No puedo dejar que los separen. He nodded. No cuando sé lo que se siente estar sola en este mundo. La decisión se tomó en ese instante, pero el peso de ella cayó sobre sus hombros apenas salió del centro. Mientras conducía de regreso a casa, las manos le temblaban sobre el volante. ¿Qué había hecho? Dos niños más. Cuatro niños en total. Sus ingresos apenas cubrían los gastos actuales. Tendría que trabajar el doble, quizás triplicar. Tendría que mudarse eventualmente. El loft se quedaría pequeño muy pronto. El pánico financiero era un sabor amargo en su boca. Pero fue desplazado rápidamente por una imagen mental. Miss Vance, la de Valentina y Diego separados, llorando en vehículos diferentes, perdiendo el único vínculo familiar que les quedaba. No podía permitirlo. El amor no se divide, se multiplica. Eso se repetía como un mantra, aunque la lógica le gritara que estaba cometiendo una imprudencia temeraria. Al llegar a casa, Elena la esperaba. Había quedado en cuidar a los gemelos mientras Sofía iba al centro. Al ver la expresión de Sofía, Elena supo que algo había cambiado. Te veo la cara de quien acaba de mover montañas, dijo Elena, ayudándola a quitarse el abrigo. Acabo de adoptar 2 montañas, respondió Sofía, dejando caer las llaves sobre la mesa con un golpe seco. Elena se quedó paralizada. Elena looked at Lucas. Sofía, ¿de qué hablas? 2 niños, Elena, Lucas said. Hermanos, I told you they would try to find a way around. Mañana si no hago algo. The market is tight. Los traigo aquí. Elena turned her gaze back to Arthur. Hasta que se resuelva la adopción formal. He tried to cut us off. Pero he tried to starve us. Estás loca. He called me a liability. Exclamó Elena, Arthur bajando la voz al ver que los gemelos dormían en el sofá. ¿Cómo vas a mantener a 4 niños? The admission hung in the air, visto tus cuentas? Heavy and raw. Has dormido en la última semana? Apenas puedes con Mateo y valued Lucas. Money over marriage. Lo sé. I see that now. Sofía. Sentándose pesadamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Or is it about change? Lo sé. It's about survival. Tengo miedo. Arthur admitted. Mi tiemblan las manos. I want it to be about change. Pero cuando los vi, I don't want to lose the company. Que no. I don't want to lose my son. Decía que no. Elena traicionaba a mí misma. She looked. Traicionaba a inside the Sterling residence. Elena se suavizó, Arthur Sterling acercándose para poner una mano en su hombro. Eres demasiado buena para este mundo cruel, Sofía. Pero el mundo no perdona la bondad imprudente. Vas a necesitar ayuda. No puedo pedir ayuda a Alejandro, dijo Sofía rápidamente, como si el nombre quemara. Él no sabe nada. You don't have to do this, si viene. No quiero que piense que lo hago para atraparlo. Quiero que sea por ellos. Arthur turned Entonces lucharemos solas. No, dijo Elena, apretando su hombro. Yo te ayudaré con los turnos de noche. Pero tienes que ser realista. Tendrás que ampliar el estudio. Buscar proyectos más grandes. Lo haré, prometió Sofía, levantando la vista. Not today. El miedo seguía allí, pero había sido superado por un propósito renovado. No los voy a dejar caer. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, visitas de trabajadores sociales y preparativos frenéticos. Sofía vació su pequeño despacho en el loft para convertirlo en renovating the house. Let her. They arrived at the tower separately, a deliberate choice to maintain professional boundaries. Elena and Lucas entered through the main lobby. The security guards nodded respectfully, their badges updated with the new Vance Global logos. The elevator ride to the boardroom floor was swift. When the doors opened, the hallway was lined with assistants and junior executives. They whispered as Elena passed, their eyes wide. She didn't look at them. She walked with a steady pace, her heels clicking on the marble. Lucas walked beside her, not behind. He was her partner, not her assistant. Inside the antechamber to the boardroom, Arthur and Margaret were already waiting. Arthur stood by the window, looking out at the gray sky. Margaret sat on a bench, reviewing a tablet. When Elena and Lucas entered, Arthur turned. The air in the room shifted. The history between them, the rejection, the pain, the reconciliation, hung in the silence. Ms. Vance, Arthur said, nodding formally. Mr. Sterling, Elena replied. Ready, as I'll ever be, Arthur said. He looked at Lucas. You look well, son. You too, Dad, Lucas said. He wanted to say more, to bridge the gap, but the moment demanded protocol. The double doors to the boardroom were opened by an assistant. The board is seated, the assistant announced. Elena took a breath. This was it, the point of no return. She looked at Lucas, and he gave her a small, encouraging nod. She stepped forward. Arthur followed a step behind. Margaret followed him. They entered the room together. The boardroom was vast, the table long and polished to a mirror shine. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management.
20 pairs of eyes turned to the door. The murmur of conversation died instantly. Everyone knew the rumors. Everyone knew the Vance Global acquisition was final. But seeing her walk in, alongside the Sterlings, made it real. Elena walked to the head of the table. The seat there was empty. It had been Arthur's seat for 30 years. Today, it belonged to the majority stakeholder. She pulled out the chair and sat down. She placed her folder on the table. Lucas took the seat to her right. Arthur took the seat to her left. The symbolism was not lost on anyone. The old guard was now flanking the new power. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity. They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break. Elena opened her folder. "Good morning," she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. "Thank you for being here. We have a lot of work to do." She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally, he nodded. It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago. "Ms. Vance," he began, "regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally?" Elena paused. She looked at Arthur. "Mr. Sterling," she said, "this falls under your oversight. What is your assessment?" The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead, within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. "The legacy suppliers are capable," Arthur said, his voice steady. "But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade." Elena nodded. "Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation." Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur,